Aunque no, yo todavía no he entrado en temas de estructura de capitales, ¿ok? Eso lo veremos en algún momento. Y después lo ven extensivamente en finanzas corporativas. Yo ahorita lo que estoy es introduciendo dentro del análisis del valor presente neto. ¿Se acuerdan que decíamos, tenemos una regla sencillita, ¿no? Que era... Déjame medio bien. Déjame medio bien, porque ya hay gente en la que todavía... Sí. Entonces, digamos, una regla simple, ¿se acuerdan? Bueno, VPN tiene toda su vericueto, ¿no? Bueno, si veíamos que tenía problemas, no considera el tamaño de inversión. O sea, uno tiene como discriminar, bueno, tiene 2 proyectos VPN, los dos son 1 millón. VPN en sí mismo no dice nada, tenés que ir como que dice rentabilidad, ¿no? Claro, digo, tiene un proyecto de VPN, 1 millón, si invertiste 1 millón, que uno que haya invertido 10 millones, ¿no? Pero VPN por sí solo no te dice nada. Pero fíjate que la regla es sencilla, ¿no? Si VPN es mayor que 0, acepto el proyecto. Entonces, lo que quería mostrarles era con esta clase, por lo menos por el lado del apalancamiento, es que muchas veces la decisión relativa a tomar o no una inversión cuando la empresa o el proyecto se apalanca puede cambiar. No tanto que no se va a tomar el proyecto un VPN positivo, sino que muchas veces se toma el proyecto que no tenga mayor VPN, ¿okay? Entre dos proyectos que tengan la misma inversión. ¿Okay? Pero bueno, tiene por supuesto perfiles de cada equipo. Entonces, eso cambia un poquito la cosa. ¿Okay? Como nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el proyecto de ramo? Lo que tenga mayor VPN y si tiene un índice de rentabilidad y no hay un índice de rentabilidad, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ya te comento el apalancamiento cambia la cosa. Y además, la clase me permite como que introducir unas intuiciones relativas a la deuda que son muy, pero que muy poderosas. Que yo en la última clase voy a respetar. La última clase, ¿por qué? Porque tiene que ver con opciones, tiene que ver con derivados, que no quiero entrar en los derivados. Entonces, pero detrás de muchas de las cosas que voy a decir, lo que descansa, o sobre lo que descansa esto, es sobre... ¡Qué vergüenza! Sobre lo que descansa esto es sobre una intuición que aparece en el paper de Black and Scholes. ¿Okay? Le han oído Black and Scholes. El modelo de Black and Scholes. El modelo de Black and Scholes es un modelo de Fisher Black y Michael Scholes y otro señor que aparece por el llamado Robert Merck. Bueno, hicieron un modelo matemático para estimar, de la forma más sistemática posible, el precio de una opción. El precio de compra, una opción de venta. O sea, un call y un punto. Entonces, utilizando una cosa que se llama financia de tiempo continuo. Entonces, ellos tenían un problemita, creo que es del 73, creo, que era que no se lo aceptaban. Porque los journals donde lo llevaban decían, no, pero esto es un paper de matemáticas. ¿Sabes? Y es que es verdad, tú ves que ellos, después yo les decía echando broma que me sacaba la piedra de esos papers y que es fácilmente deducible que de esto solo llegamos a esto. Sí, es seguro. Es fácilmente deducible que de esta función de difusión de calor se llega a él. Pero no función de difusión de calor, ¿sabes? Entonces, y además que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando uno la función la deriva, la derivación de la función son páginas y páginas y páginas de derivación. Yo dice que es fácil. Me burlé mi inteligencia. Entonces, llegan a esa ecuación. Y bueno, por supuesto, tiene una carga matemática importante. Lo único es que luego ellos le dan la vuelta, porque lo agarran dos tipos, que son Eugene Fama y Paul Samuelson, ¿no? Ambos premios Nobel a la sazón, ¿no? Y le dicen al Journal of Political Economy, mira, este paper la cambia la vida de la gente. O sea, porque te dice cómo evaluar el instrumento financiero, pero la parte económica que le pusieron es que dicen, bueno, si es así, el paper se llama, así como que sobre la valoración de opciones y corporate liability. Pero cuando le meten el tema de corporate liability, ahí le meten el mundo financiero y es un problema económico. Entonces, cuando le meten en ese predicado, los tipos dicen, ahora sí, quiero publicar el Journal of Political Economy. Al que no suéltelo, unos años después se ganan el premio Nobel por ese premio. Eso lo vamos a ver en la última clase. Pero parte de las instrucciones que están allí
nacen de lo que vamos a ver ahorita. De entender la empresa cuando tiene apalancamiento, que es básicamente uno de los problemas. Lo que quiero introducirle ahorita el problema básico de la finanza corporativa. Bueno, cómo afecta el apalancamiento la toma de decisiones de inversión, ¿no? No estoy entrando en temas de cómo se toman las decisiones financieras. Estoy diciendo, se tomó el financiamiento. Ya decisiones de financiamiento lo vamos a ver más adelante. Entonces, como le dije, y no lo vamos a ver con valoración de bonos. En valoración de bonos va a traer gente que sabe de bonos. Yo no sé de bonos. Honestamente, a mí los bonos me aburren. Pero viene un par de gente, en un grupo, en un alumno mío de Activalores, que lleva un portafolio de bonos importante. Y luego, el que yo le dije que mi socio en la firma, que 15 años en Banco de Inversión en Nueva York, estuvo 10 años en JP Morgan, 5 años en ABN AMRO y participó de emisiones de acciones a lo largo y ancho de Latinoamérica, tanto públicas como privadas, ¿no? Creo que ese insight que yo les traen de la práctica es sumamente valioso. Y la parte, tú sabes, bueno, calcular el valor del bono, qué sé yo, que última instancia no es más que un descuento flujo de caja. Bueno, lo vengo preparado. Entonces, fíjense que cuando hay apalancamiento suelen surgir problemas. Eso lo van a ver. Por cierto, yo me estoy llevando acá por el libro de Greenblatt y Tillman, para este capítulo. No sé si vieron el aula virtual que se los puso. Es el capítulo 16 del Greenblatt y Tillman. Entonces lo que pueden hacer es enfocarse en lo que yo di acá, en lo que yo estoy dando acá, porque aparte hay muchos más ejemplos. Ustedes pueden tomar, y probablemente yo agarre un ejemplo de eso que está resuelto y lo pongan en el examen. Entonces, veanlo por allí, ¿ok? Entonces, un libro avanzado, pero bueno, después funcionar. Bueno, entonces, el libro de Maximiliano, hagan los ejercicios. Que yo creo que esos libros de Maximiliano Recurre, yo creo que están resueltos, ¿no? Entonces, son bien fáciles. Entonces surge el problema. Uno, por ejemplo, muy estudiado, esto se llama problema de subinversión. ¿Okay? Cuando lo lean en el libro, dice algo así como que debt overhang. ¿Ok? Entonces, ese problema de subinversión lo que dice, bueno, muchas veces, fíjense cómo es la definición, pues no, se renuncia al proyecto de BPN mayor que cero. ¿Okay? Se renuncia al proyecto de BPN mayor que cero porque la deuda absorbe la mayor parte de los beneficios del proyecto. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, a lo mejor la tasa o la TIR, por ejemplo, a la que este proyecto, o sea, esa tasa que es intrínseca del proyecto, pues no es 15, pero si por ello están tan apalancados el financiamiento de ese proyecto, está 18, pues verdad es que apalancamiento y riesgo, ¿no? Y el acreedor lo está viendo, y dice, bueno, que yo te voy a financiar esto al 18, al ser la tasa de financiamiento mayor que la tasa dice que el proyecto, ¿no? La tasa de retorno del proyecto, pues no sigue adelante, aun cuando el BP es mayor que cero. Entonces, una pregunta capciosa es, desde que ya mencionamos, una compañía lleva adelante, tú sabes, todos los proyectos con BPN mayor que cero, supóngase que no hay limitación de capital, independientemente del capital. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque muchas veces no se lleva a cabo el apalancamiento. El apalancamiento tendría en este caso como endeudamiento. Y eso, ese índice lo maneja. ¿O no? Ese endeudamiento. ¿O no? Sí. Ok. Pero está el problema de sustitución de activos, que es sumamente interesante. Detrás de esto está teoría de opciones, que no voy a entrar hoy. Hoy les voy a dar la instrucción. Eso después voy a ver. Esta misma lámina la voy a tomar en la última clase, la de derivados. ¿Qué es lo que dice? Bueno, los accionistas tienden a asumir proyectos más riesgosos. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver con dos ejercicios sencillos. Y luego está el problema de la falta de perspectiva a largo plazo de las inversiones, que yo les comentaba que muchas veces tú no llevas adelante. ¿Se acuerdan cuando hablaba del periodo de recuperación de capital? Oye, tú quieres adelantar caja, ¿okay? Porque a lo mejor tienes un pago, tú sabes, inminente de capital que debe hacer, y para no caer en default, bueno, te llena el proyecto que más caja te da, pero no necesariamente el que más valor te genera. ¿Okay? Entonces, esto en finanzas corporativas es otro problema. Lo llama el problema de perspectiva, de falta de perspectiva de largo plazo en las inversiones. Entonces, yo me estoy adelantando, esto lo van a ver en finanzas corporativas, yo solamente les estoy dando una intuición, ¿no? Entonces, fíjense esto, qué interesante. Esta es la conclusión 16.4 de, como le digo, este es el libro Greenblatt y Tillman, que se los puse en el aula virtual. Es un libro, yo diría que intermedio avanzado, está bastante por encima de lo que es el libro de finanzas y de lo que es Robert Filial, pero
este es el único capítulo que yo les pido que lean por encima, o sea, enfóquense en las cosas que les estoy dando y vean los ejemplos. Ahora los ejemplos que están resueltos. ¿Ok? Entonces, pueden seguirlos con facilidad. Entonces, fíjense en esto. Fíjate que la conclusión acá, ¿no? Y nuevamente, estamos hablando de un problema de subinversión, de déficit de inversión. Es un problema muy estudiado en finanzas corporativas. ¿Ves? Porque las empresas deben pasar proyectos de valor presente neto positivo, ¿no? En este caso, lo que estamos achacando es la culpa del tema del financiamiento. El financiamiento, aunque sabemos que agrega valor, ¿vía qué mecanismo? El escudo fiscal, el exceso de financiamiento trae problemas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se introduce allí dentro de la ecuación, dentro del análisis? Cuando hay exceso de apalancamiento, ¿qué es lo que surge? Me interesa. ¿Ah? Me interesa. ¿Y eso cómo se llama? Tensión financiera. ¿Ok? Hay un punto donde la tensión financiera, ¿okay?, supera la ventaja del apalancado. Y si eso es así, ¿ok? Y si nosotros, ¿sabes?, valoramos la compañía con valor con deuda igual, valor sin deuda, más escudo fiscal, menos tensión financiera, ¿no? Pues una definición, bueno, si tensión financiera es mayor que el escudo fiscal, a medida que está apalancando, la tensión financiera supera el escudo fiscal y por lo tanto el valor de la compañía cae. ¿Ok? Entonces, fíjense, un ejemplo bien sencillito. Gini Farmacéuticas, ¿no? Ellos en el momento uno, esto es, tú sabes, dos periodos. ¿Ok? El primer periodo se meten con 100 millones. Vamos a asumir en primera instancia que es un grupo de 100 inversionistas. Se emitió un voto. ¿Ok? Donde el ticket era $1 millón. 100 personas participaron en él. Se levantaron $100 millones con la promesa que le iban a devolver 110. ¿Ok? Entonces, bueno, y esta es la incertidumbre que se emprende. Bueno, 10, o sea, una probabilidad de 10 sobre 11. ¿Ok? 90. 90 y pico. Actual. No, Sería cualquier no, el tema actual está vinculado Ah, a... Actuario está por aquí. ¿No te acuerdas? allá. Oscar. Sí. Wow. Wow, tengo un blog, no es que gente fue... ¿Cuál es tu nombre? Pero bien, me trae un fondo, tanto que aportar y no tengo. Entonces, la próxima vez que esta clase es invitada, para el PN más, MRP, qué sé yo. Entonces, fíjense, ellos levantan 100 millones acá, y bueno, la incertidumbre se recoge en este árbol, pues, ¿no? Una probabilidad de 10 sobre 11, las cosas salen bien. ¿Sí? Entonces, en el año 1, el mercado puede, una probabilidad que les mencioné, lucir favorable, ¿ok? Lo cual dispararía que indefectiblemente se tenga que invertir 100 millones adicionales para, bueno, en el año 2 vender los servicios, los derechos de marketing por 500 millones de dólares. ¿Okay? Ahora, pero las cosas también pueden salir mal. Y con una probabilidad de 1 sobre 11, ¿okay?, que es el complemento de esta, si el mercado luce desfavorable, igual, como decía, se tienen que invertir los 100 millones de dólares para vender los servicios de marketing en 150 millones de dólares. Fíjense que este proyecto de acá, si uno lo ve tú sabes, uno hace zoom in allí, es un proyecto de PN positivo o negativo. Positivo. ¿Por qué? Porque 150, si te lo traes al presente, va. Claro. Lo que tú dices es muy interesante. Fíjate que yo asumo los agentes son neutrales al riesgo y la tasa libre de riesgo es cero. Cuando los agentes son neutrales al riesgo, eso lo van a ver en derivados animales. Además, ahorita les explico qué se trata de esto. La tasa de descuento relevante es la tasa libre de riesgo. Ya le voy a explicar por qué. Entonces, nada, aquí el BPN, como es cero la tasa de descuento, y aquí la inversión es 100, el BPN es ¿cuánto? 50, ¿no? 150 menos 100. ¿Lo ven? 150 menos 100. Ok. Entonces, vamos a echar el cuento completo. Unos inversionistas que están acá, acreedores, tienen una deuda que ya vamos a llamar senior. Esa deuda senior, ¿saben qué implica, Carlos? No me acuerdo, no. Prioridad de pago. Senior. La deuda senior lo que quiere decir es que en un evento de liquidación es la primera que se paga. ¿Ok? Y luego la deuda subordinada, como su nombre lo dice, bueno, una vez que se paga aquella, se paga esta producto de la liquidación de la compañía. ¿Ok? Entonces fíjense que en la parte superior del árbol no pasa nada, ¿no? O sea, tú vienes, te financiaste por 100, aquí metes los 100 millones adicionales, vendes esto por 500, les pagas esto y te quedan 400 todavía
para pagar los 110 y el resto dejarlo para los accionistas. ¿O no? Lo ves, ¿no? Ahora, vamos a ver el arbolito abajo, o la ramita abajo. El escenario luce favorable, los derechos de venta son 150 millones. Alguien tiene que poner aquí 100 millones de dólares. Asumamos que es un inversionista, un acreedor subordinado, ¿ok? Que está subordinado al pago de estos señores. Alguien entraría allí bajo esa condición de que sea subordinado. Es decir, alguien estaría dispuesto a poner ahí los 100 millones de dólares. No. ¿Por qué? Porque si en caso de liquidación, él no tendría posibilidad de recuperar su dinero porque están los seniors como primera opción. Exacto. Entonces, esos 150 millones van 100 a los seniors, 110 a los seniors, y luego le quedan a ellos 40. Ellos dicen, lo más que estoy dispuesto a poner es 40, pero 40 de senior proyecto. No. Entonces, los subordinados aquí no pintan nada. ¿Okay? El proyecto no se lleva adelante, pero podemos seguir elaborando. ¿Ok? Podemos seguir elaborando. Pues tú que bueno, ustedes son estos inversionistas que están acá. ¿Ok? Y dicen, oye, yo quiero participar. ¿Qué condición pedirían ustedes a estos inversionistas que están acá? Primero ser senior. Ah, Primero ser deudor senior. tal cual. Mínimo. Mínimo. Y es más que suficiente. Porque lo que va a pasar allí es que, bueno, renuncia tú a tu seniority, dámelo a mí, yo presto los 100, recupero mis 100 millones y quedan 50. ¿Eso sería aceptable para tu señor? No, porque perderían, ¿no? Ya va, pues si estamos en el primer caso de 500, no. No, aquí no, ya, aquí no hay problema. Este es el caso, este es el caso bonito. Aquí abajo es donde empiezan los problemas. Ajá. Entonces, hemos dicho, este señor aquí no participa, y tú dijiste que, claro, bueno, está bien, mira, yo pongo los 100, pero si los recupero. ¿Ok? Yo no juego. No, no. ¿Ok? Entonces luego agarran esto y dicen, oye, están analizando la situación. Y dicen, bueno, ya va, 150, 100, yo solamente recuperaría 50. Ellos llevarían adelante esta inversión. O sea, ellos renunciarían a sus derechos. No son neutrales. Ah, No, si ellos, aquí no se llama si neutralidad. ellos pierden el seniority, o sea, se convierten en unos subordinados y al ser subordinados invirtieron 110 y lo que pueden recuperar sus 50. Ah, Entonces no tiene sentido perder, no tiene sentido perder como la titularidad. ¿quién cree? Bueno, Yo creería que sí tienen incentivos, porque de lo contrario perderían todos los 100. Exacto. tal cual. Sí, le están impulsando más bien el Tal proyecto. cual. O sea, cuando tú eres racional, y tú no lo eres. No es fácil ver. O sea, pues no pensaría así, porque tú dices, ya va, cuando eres racional, tú prefieres perder 50 que perder 100. Si aquí no se invierten estos 100, El negocio de- estos 150 no se dan. ¿Ok? No se dan. Entonces tú necesitas que otro más lo ponga. Entonces, bueno, está bien, ponlo. Dale, yo te devuelvo tus 150 y ok, no recupero mis 100 completos, pero por lo menos recupero 50. Yo prefiero perder 50 que perder 100. ¿Ok? Entonces acá, ya toda la palabra. Entonces acá, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, dale, pues, yo estoy dispuesto a ceder mi señor. Y en ese caso, el proyecto de PN positivo se lleva adelante. Ah, ¿quieres tú? No, eso que también generalmente, bueno, no, como inversionista tienes acceso a los estados financieros y vas a tener más información todavía de, bueno, cómo se ha comportado esa empresa a lo largo de los años. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Y fíjate que, bueno, que, a ver, muy bien Alejandra, no, las probabilidades no son malas. Exacto, además, en sí, Para nada malas, eso pero no está mal. shit happens. Ok, aquí pasó lo malo. Entonces la pregunta es, ¿los tipos llevan adelante el proyecto? ¿Estarían dispuestos estos señores a renunciar al seniority? Deberían. Y es la única ¿Ok? condición. Deberían, porque deberían, para ellos, perder 50, ¿ok? Es preferible que perder 100. Ok, pero ahora fíjense que yo les decía que esto eran, supónganse que estos son 100 inversionistas. Y luego piensen ustedes cuando son inversiones, cuando son bonos de mayor calado, ¿no? Cuando son de mayor calado en el sentido de que hay mayor cantidad de inversionistas, ¿no? Cientos de millones, claro, son millones. Porque en este caso son 100. ¿Ok? ¿Tú crees que es fácil poner de acuerdo a todo el mundo? Si ustedes son uno de los 100 inversionistas, ¿ok? Ustedes son uno de los 100 inversionistas. Para ustedes es racionalmente aceptable
perder esa pérdida o dejar que otro la suma. Pero es que Saquen este mundo. Saquen este mundo. Igual. A lo mejor, pero no, es así. Es un problema en microeconomía y en finanzas también se da muchísimo. Y Oscar está muy tanto eso, que se llama el problema del free rider. ¿Lo has escuchado? El problema del free rider. ¿Qué es, Carlos? ¿Usted lo ha escuchado? No los beneficios sin riesgos. Cuando tú eres partícipe de los beneficios de algo, ¿ok? Sin haber participado en los costos que ese bien provee a todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso que le pasó a un amigo mío, o sea, en la calle donde él vivía en Macaracuay, todos los carros, ¡bum, bum, 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 bum! ¿Sabes? A millón. Y el amigo me dijo, no, tenemos que poner, aunque sea, tú sabes, no puede ser pesado, una cosa, pero aquí niños, en Europa, no te vi bicicleta y casi me llevan por delante, no sé, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Lo tuvo que poner, ¿ok? Lo tuvo que poner, él corrió por la inversión. Ahora, los demás vecinos son beneficiarios de lo que puso. Son unos freeriders. Porque lo que hizo fue proveer, ¿qué? Un bien público. Y los economistas, ¿cómo se define un bien público? Pero, Financia el Estado. O sea, son los bienes que le pertenecen a todos y son dados por el Estado. pero tiene un beneficio, porque son unos rivales no estuvieron. Una vez que tú pones un faro, ahí está. ¿Ok? Una vez que tú pones defensa, ahí está. ¿Ok? Entonces, el rollo bien público. Entonces piensa por un momento la persona que dice, es un rollo, por eso se llama además un problema de acción colectiva. Es un rollo poner a todas las entidades de acuerdo. Que todos pongan la cuestión, el momento adecuado, que no sé qué broma y tal y qué sé yo. Y hay gente que saca esta cuenta y dice, alguien va a poner la plata. No sé si este pensar a ustedes les parece familiar. Alguien va a poner la plata. Alguien va a llevar el balazo. Alguien va a salir a marchar. Sobre el riesgo. ¿No? Sí. Alguien va a salir a marchar. No toca ser yo. Entonces, porque ese alguien, si una sola persona pone los 100 millones de dólares, ¿ok? Está bien, que es el pendejo. Pues los 100 millones de dólares recupera, ¿ok? Recupera los 50 y pongamos una economista, situación extrema. Coño, ninguno quiso participar, pero toma. Aquí tienes tus 500.000, tus 500.000, tus 500.000, y él recupera 500.000 del millón inicial que puso. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo que se llama el problema del free ride. Y ese problema surge porque dentro de esos 100 millones, esos 100 inversionistas que pusieron $1 millón, y aquí podemos empezar a elaborar, y ahí me quedo pegado hasta las 10, porque es una norma que llaman public choice, que dentro de economía se llama public choice, elección pública. Lo que dice es, bueno, ¿sabes qué? Yo pongo esta plata porque no tengo poder de coordinación. Pues coordinar cuesta. Coordinar un esfuerzo colectivo es costosísimo. Es costosísimo. ¿Qué crees que es un lobby? ¿qué creen que? Un lobby. 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 Sí, lobby. ¿Qué hace? Un lobby. O sea, un lobby. ¿Quién se pone de acuerdo más fácil? ¿Unos industriales pertenecientes a un sector o los consumidores? Industriales. Los industriales. Los industriales. ¿Por qué? Porque mientras el grupo es más pequeño, ¿ok? Y el hecho de no actuar en conjunto traería costos que se dividen en un grupo pequeño es el incentivo para actuar de forma coordinada mayor que cuando los costos son absorbidos por todos nosotros. Pero tú ves que los lobbies pueden pedir, dame aranceles y protégeme aquí y protégeme allá, ellos no sé qué broma, y nosotros vimos una Venezuela que se no pensaba alguna vez que Venezuela fue en algún momento su vida capitalista, está pelado, no lo que fue mercantilista, bien mercantilista. ¿Ok? Una cantidad de empresarios que hemos crecido, incluyendo muchos empresarios, pero bueno, para no sonar, ¿sabes? Que han crecido a la luz, ¿ok? O al amparo del Estado. ¿Ok? Bueno, aquí en los 70 lo que hubo fue sustitución de importaciones, tal y que se yo, aquí no hay capitalismo. Entonces, mantienen sus privilegios a costa de qué? De acción colectiva. Es más fácil para ellos ponerse de acuerdo que nosotros como ciudadanos ponernos de acuerdo. Porque cuesta, la coordinación cuesta, y en este caso lo estoy llevando aquí. Les pongo otra pregunta. Si el que puso los 100 millones de dólares inicialmente es un banco, este problema de acción colectiva se da.
Si es un banco el que presta y no 100 bonitos. ¿Ok? El banco puso los 100 millones completos. ¿Y Alexander? Claro, es una sola entidad, pues, o sea, no te tienes que poner de acuerdo con 200 personas más. Igual, lo lleva el comité de crédito, se acabó. Y el comité de crédito van a ver rápidamente, mira, ¿sabes qué? Que son 5 personas. Claro, entonces no, vamos a meter esto en activos especiales, le cobramos esta cuestión y tal, qué sé yo, bueno, tomamos esta pérdida, la llevamos para el libro. Y, claro, porque va contra la calificación. Entonces, pero resuelve el problema así. Entonces, la banca resuelve el problema de acción colectiva. ¿Ok? Y el problema de acción colectiva tiene costos. Y el problema de acción colectiva, si nos remontamos a la primera clase, es mucho más frecuente en los países donde la protección a los accionistas, a los inversionistas minoritarios, es mayor, porque si hacen, tú sabes, si llevan adelante el costo, si asumen el costo, alguien, un grupo pequeño, de coordinar, la probabilidad de que sean movidos es mayor que países donde la protección no sea respetada. ¿Me expliqué? Pero fíjense que estoy impactando las cosas. Entonces, bueno, pero fíjense que esta decisión es bien completa, ¿no les pareció? Se ve interesante, porque fíjate que se llevó adelante el proyecto de PNB cero, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. Fíjate que hay puede existir que si esta gente no se pone de acuerdo y no salen algunos pendejos, ¿ok? Que puede suceder, porque dicen que, bueno, mira, ¿sabes qué? Todos ustedes vayan a primo, ¿ok? Si vaya yo, todos ustedes van, yo no les voy a proveer un carrito, que es sencillamente otro criterio que entra aquí, que muchas veces la finanza, tú sabes, o la economía, tú sabes, clásica no toma en consideración, que son los elementos de justicia, los elementos de equidad y una cantidad de cosas. A ver, hicimos un pensamiento, que bueno, siempre también, y David. Entonces, que no solamente son tan racionales como el que mencionaba David, bueno, sí, prefieren más que menos. Fíjate que es un poco más apasionado. Entonces, no se puede. Punto. ¿Ok? Muchas veces esa racionalidad no se manifiesta, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen algunas consideraciones que les pongo acá. Después con calma. Dice que cuando este otro problema, pero fíjense cuando yo hablo de neutralidad del riesgo, ¿a qué me refiero? ¿O uno sabe de qué se trata la neutralidad del riesgo? ¿No? Neutralidad del riesgo, a ver, ya han oído con respecto al riesgo. ¿Cuál actitud conocen ustedes con respecto al riesgo? Aversión. La primera es la versión del riesgo. ¿Okay? Aversión. Entonces, aversión al riesgo. Y fíjate que yo en la primera clase les dije que hay algo que engloba todo eso de aversión al riesgo, que es aversión a la pérdida. Pero es lo mismo la aversión al riesgo, que tiene unas consideraciones allí, axiomáticas, que con lo que dijeron los los economistas conductuales, que dicen, hay algo que engloba esto, que es la aversión a la pérdida. ¿Okay? Y en la primera clase lo vi. Decía, oye, mira cómo la aversión a la pérdida te lleva a que sí, en un momento tú puedas ser calificado como una persona que es aversa al riesgo. ¿Okay? Pero cuando se trata de proteger ganancias. Pero cuando se trata de no asumir pérdidas, está dispuesto a asumir riesgo. ¿Se acuerdan? No está dispuesto a asumir riesgo. Y eso cambia por completo el paradigma. Cambia por completo el modelo. ¿Ok? Entonces, la aversión al riesgo es eso. La aversión al riesgo es sencillamente, bueno, para yo asumir este riesgo, págame una prima. ¿Ok? O el incremento que debo tener en mi riqueza, en este caso, si hablamos de aversión al riesgo, estamos hablando, tú sabes, en términos de economía conductual, en este caso, de economía clásica, y en este caso la riqueza es la que priva. Bueno, el incremento que debo tener de riqueza debe ser sustancial para yo asumir este riesgo. Que cuando se trata de bonos, por ejemplo, no sé si han oído hablar de la prima de riesgo país. ¿La han oído? ¿Quién me lo explica? Román. Sí, ¿tú no viniste al caso? ¿Qué? ¿Tú viniste? Online. Online, la extrañé.
Bueno, se supone que cuando un país es riesgoso y emite bonos, por ejemplo, se dice que tiene una prima por riesgo país alta, porque se supone que hay una probabilidad bastante alta que no te lo paguen, por lo tanto, la recompensa por comprarse bonos es mayor, porque estás asumiendo un riesgo mucho mayor. Esa es la prima de riesgo país. Pero la prima, ¿cómo se mide? Grandes rasgos. ¿Cómo la calculas? No, sí, claro, no tengo. Claro. Bueno, nosotros usamos los credit default swaps, que son como unas primas de seguro, que ante el incumplimiento de la deuda de tus bonos, ellos te protegen. Entonces, esa prima que cobran ellos es justamente lo que se puede utilizar como prima de riesgo país. ¿Y cuál otra hay, David? Bueno, no sé si esta es una, pero puede ser el riesgo país que estoy midiendo versus un riesgo país base o libre de riesgo, puede ser Estados Unidos. ¿Y qué hace? La brecha puede ser el riesgo país. ¿La brecha en qué? La brecha de riesgo puede ser o el rendimiento que estoy esperando. El rendimiento. La ¿Qué brecha término de bono, cómo se llama? Ese rendimiento, ¿cómo se llama? Supongo. puede ser en el bono o puede ser un descuento al Cuando tú traes todos sus cupones, ¿cómo se llama? Esa medida de retorno de los bonos, eso no lo he visto, pero lo he visto. Y el to maturity. Y el to maturity, no sé si se han dado cuenta, es la TIR del bono. ¿Ok? Esa es la TIR del bono. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú restas el yield to maturity de los bonos del país más riesgoso que Estados Unidos. ¿Ok? El yield to maturity se lo resta a esta y esa diferencia es lo que se llama la prima. ¿Ok? Esa es la prima de riesgo. Entonces, el agente es averso al riesgo, solicita esa prima. El neutral al riesgo no. ¿Ok? El neutral al riesgo toma decisiones, siempre va a tomar decisiones que vienen dadas por el valor esperado de lo que sea que fuera, ¿okay? Los resultados que él está acometiendo. Fíjense que yo le ponía en el ejercicio, yo me acuerdo que, ponte tú, yo le decía, bueno, tú tomarías algo así. El averso al riesgo te dice, bueno, mira, entre una ganancia segura de 200 y una ganancia donde tú pones una lotería para probabilidad, donde el valor esperado es 215, probablemente la mayoría de nosotros, el averso al riesgo dice, dame acá los 200. ¿Ok? Dame acá los 200. El neutral al riesgo se va por la de los 215. ¿Ok? Porque es la que le da mayor valor esperado. Ellos no tienen, ¿ok?, una prima, ellos, la tasa de la que descuentan es la tasa libre de riesgo. Y ustedes van a ver el derivado, por la forma como se calcula el derivado, que la tasa de descuento allí es la tasa libre de riesgo. Entonces, bueno, fíjense en este otro caso. Y recuerden que le dije que había tres problemas. El primero era el de subinversión. Este que está acá, problema de perspectiva de largo plazo. ¿Ok? Entonces, vengan, vamos a ver un ejemplo rapidito. Ese ejemplo está en el libro. ¿Ok? Nuevamente, recuerden que es la TITI. Capítulo 16. Entonces, aquí estamos ante dos proyectos. ¿Ok? Estamos ante dos proyectos. Esto que está acá, la deuda está apalancada. Recuerden que la empresa está apalancada. Pero nuevamente, lo que quiero es que veamos cómo muchas veces cambian las decisiones de inversión, dadas las decisiones de financiamiento que se han tomado. Y eso es finanza corporativa, digamos, más profunda. Entonces, observen esto. Vencimiento de la deuda. En el año 1, 100. En el año 2, 40. Los activos en plaza, los activos que están allí generando flujo de caja, generan un flujo de caja en el año 1 de 50 y en el año 2 hay incertidumbre. O generan 60 o 60, 10. O generan 10. Con la misma probabilidad. ¿Okay? Hay un proyecto, ¿okay?, que genera recursos del corto plazo y cuyo valor presente neto es 50. Ustedes miran, aquí me van a decir, piensen en esto. Y este es el segundo proyecto, que es lo que se llama el proyecto de largo plazo, que genera menos flujo de caja en el corto plazo, pero en el largo plazo genera 40. ¿Okay? Lo cual da un BPN de 60. Les pregunto, ¿por qué el BPN es de 60? Suma los dos flujos. Pero ¿y cómo es eso? No me lo estoy trayendo valor presente. Cada flujo ya está descontado. No, es porque nuevamente, por supuesto, porque son neutrales al riesgo. no, sí. O sea, fíjate que viene de acá. Estoy asumiendo sencillamente para facilitar cálculos que la tasa libre de riesgo es 0. Yo digo la tasa libre de riesgo es 5, ahí se tiene que traer ese valor. ¿Okay? Pero en este caso, como estoy diciendo, bueno, el primer flujo de caja te lo traes a 20 entre 1 más 0. Y el segundo, 40 entre 1 más 0 al cuadrado. ¿Okay? Por eso es que lo estamos haciendo así. Por eso es que en este caso,
Ustedes van a los que ¿por qué me está sumando esto? Pero si esto es en el año 1 y esto es en el año 2, no tiene que traer los presentes. Los presentes, por lo que estamos suponiendo es que la tasa de descuento es cero. Y eso es sencillamente para ilustrar el efecto de la palanca. Más nada, que para facilitar el éxito. Entonces, bueno, sabiendo lo que sabemos en la clase pasada, ¿ok? Sabiendo lo que sabemos en la clase pasada, ¿cuál proyecto se llevaría adelante? ¿El proyecto a corto plazo, el de largo plazo y por qué? Bueno, depende, porque No, sí depende. Ah. Siguiendo lo que iba a la clase pasada, con respecto a la regla simple del BP, ¿cuál se lleva adelante? Una clase basada en el largo plazo. El de largo plazo. ¿no? Sencillo. Uno digo, nunca no me lo he visto. Yo te voy a decir otro examen. Así, ¿cuál llevaría adelante? El que sea malo. Sin meter apalancamiento y nada. Todavía no te lo he preguntado. ¿Sabes? Entonces, aquí la teoría lo que te dice, yo llevo adelante que tiene mayor BP. ¿O no? Ok. Entonces, ahora sí empiezan los depende. no depende, claro. Ahora sí empieza los depende, porque ahí debe. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí nos ponemos en la perspectiva del accionista. Que lo que estamos asumiendo acá es que el accionista es el gerente y el que toma en última instancia la decisión de inversión. ¿Okay? Que se va a llevar a cabo o no, eso es otra cosa, y eso lo vamos a ver en el preciso. Pero vamos a ver las motivaciones del accionista. Entonces, fíjense que el accionista, en el año 1, dice, bueno, déjame evaluar los flujos de caja que yo recibo si llevo adelante el proyecto a corto plazo. ¿Ok? Entonces observen, el flujo de caja del proyecto es 50, el flujo de caja de los activos es 50, y observen que en el año 1 debo pagar 100 de deuda. ¿Ok? Entonces el año 1 pago. ¿Ok? Estoy tranquilo. Por los flujos de caja del proyecto, los flujos de caja de la compañía, yo pago los 100 de deuda. Ahora viene aquí el tema de la incertidumbre. Bueno, el año 2 tiene dos escenarios, uno favorable y uno desfavorable. El favorable es 60, el flujo de caja que se genera, y el desfavorable es 10. Pero fíjense que en el escenario, en el año 2 favorable, los activos generan 60, ¿okay? Que son estos que están acá, y la deuda que pago es 40. Fíjense que al accionista le queda lo que se llama el flujo de caja remanente. A corto plazo. ¿Ok? En el proyecto de corto plazo. Recuérdense que el accionista que recibe flujo de caja residual. ¿Se acuerdan que se ve en la primera clase? Flujo de caja residual, ¿a qué se refiere esos flujos de caja residuales? Bueno, que él recibe una vez y que la deuda ha sido servida. ¿Lo ven? Yo creo que no importa, volvemos sobre el ejercicio, no tengo problema. No hay otro problema que más. ¿Ese no es el flujo de caja libre? Ah, No es lo mismo. no. Porque no, porque Este es el flujo de caja alegre, que no es necesariamente lo mismo. Ok. Porque estaba sacando en la actividad de análisis contable, estaba sacando el flujo de caja libre y era flujo operativo menos menos el flujo de inversión. Entonces, en la teoría decía que ese flujo de caja libre es el que se utiliza para valorar las empresas. Entonces, básicamente es lo que le puede dar valor al accionista, pero entonces no es este mismo. Porque tú puedes valorar la empresa utilizando el flujo de caja del accionista. Lo que valoras por dos partes. Valoras por el flujo de caja del accionista. Si tú valoras el flujo de caja que es del accionista, que está valorando dentro de la estructura de capital. La capacidad de generar dividendos. Ajá, ok. ¿Y qué estoy valorando allí? Patrimonio. El patrimonio. Ok. Entonces, nosotros vamos a ver que hay varias metodologías de valoración. Una es utilizando el flujo de caja del accionista, y esto se llama equity cash flow. Aquí después lo que tengo que sumarle para tener el enterprise value, el valor de la empresa completa, es el valor de la deuda. ¿Okay? Porque el valor de una compañía es el valor de su equity más el valor de su deuda. Entonces, podemos calcular el valor de la compañía con mucho flujo de caja. El que más se usa es el flujo de caja libre. Efectivamente, tú tienes flujo de caja libre y puedes utilizar WACC. O puedes utilizar otro modelo de un paper que vamos a ver en la clase que viene. Otro modelo de valoración. Es que hay infinidad de modelos de valoración. De hecho, hay un paper que sí nosotros vamos a ver, que se llama Pablo Fernández, te digo que a mí me saca la piedra porque me da cuenta de todos mis inconsistencias metodológicas. Entonces, que se llama algo así como que 10 metodologías de valoración. Se utiliza 10 metodologías de valoración y todas, ustedes creen que dan distintos valores o el mismo. Distintos valores. Deben dar el mismo. Deben dar el mismo. Okay. Porque el valor de una, en teoría, ¿okay? En teoría, el valor, la valoración de una empresa debería ser independiente de la metodología que utiliza. Tal cual, sí, ¿verdad? Tal cual. Porque si no, ¿qué pasa? Habrían sesgos. Claro, bueno, yo utilizo la que más me convenga. Pues. Exacto, tal cual. Claro, pero Ahora le hago otra pregunta.
Eso Pero lo vamos a ver. más o menos cuánto, o sea, más o menos diferencia entre una y otra, porque es que son exactamente iguales. Exactamente igual. Ah, Porque si no fuera, recuerden, vamos a hacer un poquito de aquí, tú sabes, economía. Si no es exactamente igual, ¿qué es lo que va a suceder? Dos empresas que tienen el mismo perfil de flujo de caja, ¿ok? El mismo perfil de riesgo. Si una vale más que la otra, ¿qué va a pasar? Incentivo de la Por la más barata. Ese dispara. O sea, ¿cuál es el mecanismo que hace que los precios en finanzas se igualen? Para la demanda. El arbitraje. Ah, bueno, sí, claro. El arbitraje. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a hacer una venta corta de la empresa que está relativamente cara, con ese dinero que recibe, ¿sabes lo que es la venta corta? O sea, ¿Quién no lo sabe? ¿Por qué no sabe? Lo que simple. Claro, pero ¿cómo hago? ¿Cómo se activa la venta corta? ¿Cómo la ejecuto? Pide prestado unas acciones. ¿Quién fue el que yo palo? Tú, Francisco. Nada, alguien que tenga las acciones le presta, pero usted Exacto. pero lo va. Básicamente, cuando tú no tienes la acción, bueno, sortea Tesla. Bueno, alguien me presta Tesla, yo la vendo, ¿ok? Me hago de un efectivo, Con recompra. ¿ok? Que puedo hacer cualquier cosa con eso, por lo que yo estoy esperando es que Tesla caiga, para recomprarla, devolverla y hacer una ganancia con eso. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, la empresa que está relativamente cara, la vendo, ¿ok? Recompro, ¿ok? Sí, baja. La barata. Recuerda que te puse el ejemplo que eran dos, ¿no? Sí, sí. Que eran dos, pero que eran exactamente iguales. Que eran exactamente iguales. Entonces, compro esta, y bueno, y en el siguiente periodo, cuando se banco, la vendo. Y se la devuelvo al señor. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La empresa que está cara, que es relativamente cara, ¿qué pasa? Le empiezan a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. ¿Qué pasa con el precio? Baja. Y la que está relativamente barata, ¿qué pasa? La compra, la compra, la compra. ¿Qué pasa con el precio? Sube. Entonces, en finanzas, el mecanismo que cubre, que tiene el mismo papel en economía que lo que es oferta y demanda, es el arbitraje. ¿Ok? Es el arbitraje. Y de hecho, hay jugadores dentro de los mercados financieros que se llaman arbitrajistas. ¿Ok? Hay otros jugadores que se llaman especuladores. El arbitrajista busca imperfeccionar el mercado para pum, pegar. ¿Ok? Eso sí, con mucho apalancamiento, con nivel de apalancamiento enorme. ¿Ok? De hecho, hay un caso famoso, yo creo que se lo comenté, no sé si le hablé del fondo este Long Term Capital Management, les hablé de él. No. Pero Long Term Capital Management, un gestor muy famoso, que lo crea un señor, eso fue en los años 80 y 90, que se llama John Meriwether. John Meriwether viene de Salomon Brothers. Y el tipo viene, sale de ahí, imagínate tú a quién recluta para salir a buscar capital con él. A Myron Scholes, ¿se acuerdan de la ecuación de Scholes, de Black and Scholes? A Myron Scholes y a Robert Merton, o sea, los creadores de la criatura. Y sale a buscar plata con estos tipos y dice, mira, vale, yo estoy con los papás de los tipos que... O sea, que ellos fueron los que revolucionaron la finanza, ¿ok? Sabiendo o dando con una fórmula, con una ecuación que permitía valorar las opciones. Entonces, imagínate el powerhouse, ¿verdad? Además que se llevaron unos players muy bravos y tal, que se bueno. Los tipos, una de las cosas que explotaban eran oportunidades de arbitraje. Pero las oportunidades de arbitraje, por supuesto, lo que tratan de explotar diferencias muy pequeñas en los precios, que para que sean rentables tienen que tener mucho apalancamiento. Ellos, en el año 1, 40 y pico % retorno, del año 40 y pico, del año 35 estilaron, del año 4, 40 y pico, del año 5 quebraron. Quebraron. ¿Ok? Algarrif, quebraron. ¿Qué pasó? Bueno, un evento de muy poca probabilidad de ocurrencia, para ellos, porque ellos van a utilizar como medida de gestión de riesgo una cosa que se llama el VAR, que no sirve. El barco, sí. El VAR no sirve porque lo que tiene atrás son, o sea, descansa sobre instituciones normales y el riesgo no tiene una institución normal. ¿Ok? Los tipos, ¿qué pasó? Vino el default ruso, vino otra cuestión, que hizo que a lo que ellos le apostaban, que era a los diferenciales. Ellos decían, por ejemplo, ¿qué hacían ellos? Ellos compraban un bono del tesoro americano a 3 meses y un bono del tesoro americano a 9 meses. ¿Ok? Uno rinde más que el otro por el tema del maturity, ¿no? Pero ellos siguen una senda donde hay paralelismos, todo paralelo. ¿Ok? Los retornos. Cuando eso sucede, en econometría eso se llama cointegración. ¿Ok? ¿Alguno lo ha escuchado? Cointegración. Bueno, pero es muy fácil. Los hechos van integrados. ¿Qué pasa? Hay veces que esto se abre los retornos. Pero la cointegración tiene un mecanismo que se llama mecanismo de corrección del error, que hace que tú
que se vuelva nuevamente a esta cuestión. Cuando ellos veían que el mecanismo que esto se empezaba a abrir, decía que era un mecanismo de corrección del error, ellos eran el mecanismo de corrección del error, porque empezaban a comprar el caro, a vender el caro, perdón, a comprar el barato, y ellos servían como los agentes que llevaban la economía, o ese mercado, nuevamente al equilibrio. Bueno, la cuestión fue que los tipos se siguieron abriendo, se siguió abriendo. Los tipos empezaron a perder plata, le empezaron a hacer margin calls. Según el bar, ellos perdían máximo $30 millones en un día que perdieron $500 millones. ¿Okay? Según el bar, la probabilidad de perder $500 millones era una vez cada 25 millones de años. Cada 25 millones de años. Pero eso no les pareció raro. No, Debió haberles parecido no, raro. yo no creo una cuestión. Hay un libro buenísimo, se lo recomiendo. Hay un libro que es buenísimo, se llama The Misbehaving of Markets, de un tipo que se llama Mandel, ¿okay? Un físico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú modelas estos procesos estocásticos con distribuciones normales, tú le das muy poca probabilidad de ocurrencia al evento que cae en las colas, pero lo que existe en finanzas es una broma que se llama que las colas son gordas. ¿Ok? Fat tails. Y la cuestión es que si tú no estás cubierto contra eso, aunque tengas muy poca probabilidad de ocurrencia, eso va a pasar en algún momento y te explota. Y eso fue lo que le pasó a estos señores. ¿Ok? Luego vino un físico que se llama Jim Simmons. ¿Han oído hablar de Jim Simmons? Y el fondo Renaissance. ¿Sí? ¿Lo escuchaba? Yo lo he escuchado, lo he leído por Twitter, fue la historia. Jim Simmons, retornos anuales de 60 y largo por ciento en su fondo, se llama Renaissance, se llama Medallion Fund. Pero el tipo decía, yo no quiero ni economista, ciencias sociales, doctora en ciencias sociales eso no existe, son pseudociencias. Yo quiero aquí, puro, tú sabes, PhD en matemáticas, PhD en física, PhD en astronomía, no sé qué broma, y el tipo empezó a crear unos modelos, ¿ok? De trading que eliminaban por completo, ¿ok? El tema, los sesgos humanos. Y como te digo, el tipo en el 2008, cuando el mercado perdió 40, él ganó 90. Ok, ese no tenía miedo. Ese fue que cerró el fondo para el agente público, ¿no? Y se quedó, ¿no? Pero ¿cómo fue ese modelo? O sea, ¿qué tipo de...? Nadie sabe cómo es ese modelo. Nada más. Sí, cayó, se murió. Cae 40. Y él era un físico teórico que el tipo estaba trabajando en cuestiones, tú sabes, teoría de cuerdas y tal y qué sé yo. Entonces, una cosa que ni siquiera se ve con números, pura geometría. ¿Ok? Dimensional y tal y qué sé yo. No, se ve por el mercado. De hecho, hay un libro, déjame decirle si soluciona este problema. Hay un libro, el fondo existe. El fondo existe. Pero el fondo, ya ellos lo hicieron como cualquier fondo. Ellos empezaron a tener estos retornos y fueron sacando los inversionistas y se quedaron los trabajadores. Los traders y tal, qué sé yo, por el fondo. ¿Ok? Pero les iba a decir otra cosa. Dentro de la cantidad de cosas que hay un libro, no me acuerdo el apellido del tipo, pero que se llama The Man Who Beats the Market. Porque venció el mercado. El hombre que venció. El hombre who sold. Que resolvió el mercado. The man who sold the market. Buenísimo. ¿Ok? Entonces, el tipo que dice, fíjate que un día él vio que una acción, o sea, se metió en una acción, hicieron un trade y el bicho empezó a caer. El tipo se empezó a asustar. ¿No? Vamos a cerrar la posición. Y los tres le decían, claro, deja que esto. Y por el orden ejecutivo se cerró la posición. Arriba. El tipo más nunca me metí en eso. Porque él no creyó en su tesis. Pero es que ya va, o sea, las emociones no pueden. A la hora de hacer trade. Totalmente. Economía más todavía. O sea, las emociones cuentan. Lo que más cuenta. Exacto, lo que más Claro, cuenta. las emociones cuentan. Una cantidad de cebo que les voy a mostrar dentro de un rato. Yo casi voy a hacer como hasta las 9. Una cantidad que les voy a mostrar dentro de un rato. Así que prepárate. Dile a Belón que me voy. Dile, mira, ay, vamos a estar. Entonces, las emociones cuentan. Y el tipo, y ese tipo, dijo, no, me cierran las posiciones. Vamos a cerrar las posiciones. Para arriba. Entonces se les ha pasado. No, porque la violencia del mercado parece que fuera contra uno. No le ha pasado. El día que compre ese día tiene mayor campo. Contra uno. No. La cuestión es conmigo. Y cumple tu La estoy. cuestión es conmigo. O sea, para mí cumple. Exacto. No sé qué le ha pasado. Yo, no, puede ser. Claro. Entonces, eso pasa. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense acá, en esto. Volvemos a este ejemplo.
Entonces, en el caso favorable, dijimos, recuerden de dónde vienen estos 20, no es el flujo de caja de accionistas. Ok, luego él estudia el proyecto a largo plazo. Y fíjense que el proyecto a largo plazo tiene lo siguiente. El flujo de caja del proyecto es 20 en el año 1. Los activos generan 50, pero él tiene que pagar 100. ¿Ok? Él tiene que pagar 100. Por lo tanto, pide 30 de deuda subordinada. Aquí la cuestión de la deuda subordinada es, bueno, dada la incertidumbre, ¿cuánto debo yo cobrar en el próximo periodo? ¿Ok? Para, tú sabes, estar debidamente compensado por la incertidumbre que estoy asumiendo. Aquí la cuenta es fácil, ¿no? No es más que un valor esperado. O sea, ahí agarra y dice, bueno, la probabilidad 0.5 Tú dices lo que Por 60. por 10. Ah, por 10. Por 10, pues recuerda que eso es lo que tú sabes, ese es el peor escenario. Que recuperes 10 más 0.5 Por 60. por X. Entonces ya va, esto no Por es 10 porque es por el flujo de acciones. 50%. Porque es por el flujo, o sea, ese 10 es el flujo de caja de acciones. De que a la Sí, flujo de la- sí, no, ya te voy a decir que va. Entonces, pero el valor esperado es 30, Y o sea que trabajo. ¿ok? El nombre está 30. Entonces, el valor esperado es 30. Entonces, él sabe que en un escenario que recibe 10, en el peor escenario, pero sabe que hay un escenario bueno que es de 60. Lo que dice es, bueno, ¿cuánto de esos 60 debo hacerme para yo, para yo recibir? Recuerden que son agentes neutrales al riesgo, ¿ok? Para yo estar debidamente compensado. Entonces, bueno, nada, tú despejas 30, 4, 5, 5X. Entonces, Ah, sí, porque yo pensé 50. Sí, claro, pues. No. 60. entonces X da 50. Que me siguieron, ¿no? ¿Sabes? Lo repito. ¿Sabes cuando tú dices que, no, que de la ecuación del calor sale esta vaina? Y se usa fácilmente. Igualito dice. Que aquí en este que es igualito a esa misma situación. Entiendo lo que no. No, es el valor esperado, fíjate. ¿Cuánto prestó el subordinado? 30. 30. Entonces él está esperando 30. Él está en un escenario de incertidumbre. Sabe que en un escenario que tiene 50% de probabilidad recibe 10. ¿Ok? Y sabe que es un escenario donde puede recibir su pago completo. Bueno, ¿cuánto ese pago completo debo recibir? Dada la probabilidad de que eso se dé para que mi valor esperado se cumpla. Estoy sacando un valor esperado, más nada. ¿Ok? Entonces de ahí despejo, de ahí 30, 30 menos 5, 25, en 3.5 me da 50. Eso era lo que me interesa es la lógica. Pero lo que me interesa es la lógica es la siguiente. Disculpen, nos enredamos con el 10. 50% de 30 no sería entonces en vez de 10, 15. Fíjate. El 10. Punto 5 de 10. 10 es el flujo de caja. Recuerda que está en una situación de incertidumbre, donde los flujos de caja pueden ser punto 50, 10. Y punto 50, al, en este caso es 60. Tú sabes que tú tienes 10 o 60. ¿Ok? 10 o 60. La cuestión es cuánto de esos 60 debo yo apropiarme para obtener mi valor esperado, que es 30. Claro, él necesita 30 para pagar esa deuda, pero entonces, ¿cuánto es el mínimo que tú deberías esperar el año siguiente para que cubra mis 30? Para que cubra mis 30. Tal cual. Claro, pero eso depende, esa cantidad depende, es lo que yo estoy esperando que la empresa genere para que me pague. Que tú sabes que lo genera. Claro, porque es Pero sabes que en ese momento genera 60. Recuerda que estoy con información pura. Ok. Entonces dice, mira, estos son los escenarios que hay. ¿Ok? Entonces, ¿quieres tú observa esto? En el año 2, favorable, no hay problema. El flujo de caja del proyecto es 40, los activos generan 60, paga su deuda subordinada y paga su deuda senior. Recuerda que 40 más 60 es 100, paga esta deuda senior que es de 40 y los 50, que es lo que acabamos de calcular. Por lo tanto, al accionista le quedan 10. Pero paga 50 es porque la persona que le prestó los 30 le dijo, yo te presto los 30, pero me devuelve 50. Tal cual, tal cual. Es que si no los toma, o sea, ¿qué hay aquí? Si no los toma, quiebra. ¿Ok? Si los toma, quiebra. Y luego lo que el otro está diciendo es, sacando la cuenta, bueno, dado el riesgo que estoy asumiendo, que es que tengo 50% de probabilidades de agarrar solo 10, bueno, ¿cuánto tiene que ser mi retribución en el otro, ¿cómo se dice? En el otro escenario, para yo estar debidamente compensado por el riesgo que estoy asumiendo? ¿Lo ves?
Por ejemplo, hay un monto aquí donde el tipo sencillamente no entra. ¿Ok? Hay un monto aquí, por ejemplo. Si la deuda fuera de 50, lo que necesita, no va a entrar. No va a entrar. No le va a dar. De hecho, ese escenario se puede dar. Y ese escenario se llama racionamiento de crédito. Racionamiento. Ajá. Lo que se llama un credit crunch. Tengo que cobrarte un interés tan alto que tu flujo de caja no te da. Y por lo tanto no presta. ¿Lo ven? Okay. No sé si me han seguido hasta ahora. Claro, no, ahorita sí. Ok. Entonces fíjate. En este caso, el flujo de caja del proyecto es 40, el de los activos 60, le pago al senior 40, le pago al otro 50, grabando, ¿no? Pero bueno, el riesgo es alto. Entonces, al accionista le queda 10. En este caso, el flujo de caja del proyecto es 40, el de los activos es 10, me da para pagar mi deuda senior, pero solamente pago 10 del subordinado. Fíjense que en ambos casos hay un escenario, en el escenario desfavorable, donde ¿quién pierde? El subordinado. El subordinado, el acreedor. Fíjate, en este caso el acreedor senior, porque solamente es un senior. Aquí pierde el subordinado. Pero lo cierto es que pierde uno de los acreedores. Y es que la naturaleza, tal como la planteamos nosotros en finanzas corporativas, de la relación entre acreedores y accionistas, es de conflicto. ¿Por qué? Porque dado los números que hemos sacado y que están aquí en amarillo, ¿cuál proyecto tiene incentivo el accionista para llevar adelante? ¿Y ese proyecto que tiene más VPN? No. ¿Y eso está en línea con lo que vimos la clase pasada? No. Entonces fíjate cómo las decisiones de financiamiento, que muchas veces toman en consideración este conflicto entre acreedores y accionistas, te lleva a decisiones de inversión que, dadas las decisiones de financiamiento que trae, son contrarias a lo que la ortodoxia, digamos, en toma de decisiones de inversión te dice. Aquí es donde la gente me aplaude. Pero interesante, ¿no? Es interesante la cosa. Entonces, fíjate cómo las decisiones de financiamiento aquí, y de hecho, no se imagina la cantidad, o sea, cuando uno está corporativa, esto uno todavía lo expande mucho más. ¿Ok? Esto lo expande mucho más. Pero fíjense que en este caso, ¿cuánto es lo máximo que pierde el inversionista? Cero. El accionista, cero. El accionista porque Lo máximo que puede. En la deuda. Eso que se llama responsabilidad limitada. Claro. ¿Ok? El accionista no es que, bueno, yo te voy a reponer esto. No. El accionista tiene responsabilidad limitada y está limitada al aporte que él hizo, ¿ok? Y acción. Entonces fíjense que en este caso, ¿ok? En este caso, violamos aquel supuesto, ¿ok? Proveniente de la ortodoxia en tema de decisiones de inversión, donde yo llevo adelante siempre, ¿es verdadero o falso? Siempre se lleva adelante el proyecto con VPN. Depende, típico economista. Depende. ¿Okay? Depende de una cantidad de factores. Y ustedes elaborarán. ¿Ok? Ojo, van a tener las láminas. Para el examen. No otro problema es que agarre las láminas. Gracias a Dios. Sí, van a tener las láminas. O sea, lo que yo les digo para el estudio de esto, probablemente esto no se lo dé Héctor, pero repliquen. O sea, y vean un poquito la lógica detrás de cada cosa y me preguntan. ¿Esto se entendió? Sí. Ok. Entonces fíjense que esta conclusión, este problema de sustitución de activos, yo me acuerdo que yo se lo mencionaba, el tema de que muchas veces, claro, es un caso extremo, de que bueno, lleva adelante proyectos muy riesgosos, cuando estás en presencia de una bancarrota. Y esto además, que está acá, este ejemplo que les voy a dar, además ilustra el tema de asunción de riesgo ante presencia de pérdida. Es el caso de FedEx. Fíjense esto. Fíjense esto, aquí tienen de hecho, yo se los mandé esta oportunidad. Fíjense cómo Fred Smith rescató FedEx de la bancarrota jugando Blackjack en Las Vegas. Era Blackjack. Ustedes lo dijeron, yo dije otra cosa, ¿no? Yo dije como que otra cosa. Entonces, fíjense, en un movimiento desesperado para salvar FedEx de la bancarrota, el fundador se fue a Las Vegas, se jugó $5,000 y se ganó 27,000. Y por eso pagó la deuda de FedEx, ¿sí? ¿Verdad? Claro, es un caso de ocoso, pero es lo mismo. Es un caso de sustitución de activos, ¿o no? No hemos definido sustitución de activos como el incentivo que pueden tener los accionistas, las gerentes en este caso, ¿no? Accionistas para llevar adelante los proyectos riesgosos. Bueno, este es un caso. Probablemente no dado, ¿ok? O sí está dado, bueno, por completo, un tema de deuda, había un tema de apalancamiento importante, pero ilustra el punto.
¿Ok? Lo ilustra perfectamente. Yo volveré a esto en la penúltima clase, antes del caso. ¿Ok? No tenemos tiempo. Fíjense que en este mismo problema de sustitución de activos, este es otro ejemplito, pero este es bien simpático. Proceso 1. Nuevamente hay incertidumbre. La incertidumbre la abordamos construyendo escenarios o equipos. 50% cada uno. El proceso 1 tiene esta tira de flujo de caja. 50 y 100, el valor esperado 75. ¿Okay? El valor presente neto es 5, quiere decir la inversión es 70. ¿Okay? ¿Lo ven? Okay. El proceso 2, el valor esperado es 70, este es el perfil de generación de caja, el valor presente neto es 0. Ahora, digamos, de la clase pasada, ¿cuál llevamos adelante? Sí. El 1. El 1. Exacto. Yo me pregunto si yo se las hago, no se pongan, bueno, yo creo que depende, no se pongan con depende. Si no hay apalancamiento, no. Si no hay apalancamiento, y se va a poner clarito, si no hay apalancamiento, yo con los depende. Llevo adelante el proceso 1, punto. Es lo que me dice la teoría. ¿Okay? Ahora vamos a ver rapidito los perfiles de generación de caja. Fíjate que esto genera en un escenario 50, y en otro 100, en otro 25 y en otro 115. ¿Cuál es más incierto? ¿El 1 o el 2? ¿Dónde más incertidumbre? El 1. El 2. Incertidumbre. Tiene 50. Pero son Es equiparables. la misma probabilidad. No, 50 favorable y 50 favorable. Pero ¿cuál es más incierto? 50 ¿Dónde más desfavorable y variable? 50 favorable. Para 75 y 70. Desfavorable. Más variación en el de 75. Entonces, solo pierde el 2. O sea, ¿por qué el 2? Favorable ¿Quién dice el 50. 2? El 2. No, ya. A ver, tú, Favorable. Oscar, aquí. El 2, porque, bueno, sí, porque en ambos casos es más favorable, tu probabilidad de éxito es mucho mayor y también tu probabilidad de fracaso es mucho menor que en el caso 1, midiéndolo por él. Ok, ¿por qué me otra respuesta? Carlos. Pero ¿cuál fue la predicción? ¿Cuál es más, viendo los perfiles de generación de caja, cuál es más volátil? Carlos. El 2, porque en el favor, o sea, la brecha que hay entre los dos escenarios es más grande en el 2. Tal cual. En uno va de 50 a 100, ¿okay? El otro es de 25 A 115. a 115. ¿Okay? Uno es más riesgoso que el otro. ¿Lo ves? Entonces fíjate que, mira, el primer proyecto tiene los BP Sí. y además es menos riesgoso. Vamos a ver cuál se lleva adelante en preciso apalancamiento. Y yo creo que ya hemos entendido. Fíjense, vemos otra vez los flujos de caja de los accionistas. Observen acá. Todos estos cuadros tratan de ¿cómo se llama? De replicarlo, ¿ok? Pues muy probablemente, mira, se los adelanto, lo que hago es que cambio los números. De verdad, es una mala vida. Y son 3 procesos. Muy mala vida. Si tenemos el cuello, que carajo. Básicamente, este loco la cosa. Claro, no preguntó de pelo, también los demás. No, pues a ver, no sabe. No sabe. Pero fíjate, observen acá, como, nuevamente, flujo de caja residual, ¿no? El proceso 1, 50, recuerden, este es el mix, este es la estructura de capital, 40% de deuda, 30% de equity. Entonces, 50 menos 40 es 10, 100 menos 40 es 60. El valor esperado del proceso 1 es 35. ¿Lo ven? Fíjate, aquí vamos a ver los flujos de caja residuales, que son los que van al accionista. Entonces, el proyecto 1, el proceso 1, el flujo de caja es 100, pero debo pagar 40. Por lo tanto, el accionista va, una cosa, 50, perdón. 50, debo pagar 40. En este caso, va 10 al accionista. ¿Okay? En el escenario favorable, 100 menos 40 es 60. El valor esperado de esto es 35, ¿okay? Que es el promedio y probable. El proceso 2, 25 menos 40 es 0. Cuidado con ponerme aquí menos 15. ¿Por qué puse 0? Porque no puede, porque es lo máximo que puede dar. Es lo máximo Es que lo puede dar. máximo. Que tienen que poner Se llama responsabilidad limitada. Es más que lo digo, que yo hubiese puesto menos. Claro. Está bien, oye, no puede ser. Yo facilito para construir la curva. Lo máximo que No, puede. Lo máximo que un puede. accionista, un accionista, eso se llama responsabilidad limitada. Un accionista lo más que pierde es lo que aportó. ¿Okay? Él no es responsable, no tiene por qué responder por los 15 que estaría perdiendo o lo que sea que pierda el acreedor. En este caso, fíjate que es 25 menos 40. ¿El acreedor cuánto está perdiendo en este caso?
15. 15. Esos 15 no son responsabilidad de él. Es el riesgo que está asumiendo el acreedor. Ok. Y es un riesgo al que él le pondrá precio. ¿Ok? Fíjate que en el otro caso el riesgo era alto. Y el precio también. El riesgo 30, pero para 50. Claro. ¿Ok? Casi 70% de tasa. Ok. Pero observen que en este escenario, 115 menos 40 te da 75. Cuando sacamos el valor presente neto, ¿ok? El valor esperado, perdón, el valor esperado del flujo de caja que va al accionista, ¿cuál llevamos adelante? ¿El proceso 1 o el 2? El 2. El 2, que es el que en primera instancia tenía menor BPN y además era el más riesgoso. ¿Por qué? Por un tema de incentivo. ¿Ok? Por cómo está construido, ¿ok? Esto, y sobre todo por la responsabilidad limitada que tienen los accionistas a la hora de enfrentar la bancarrota. Bueno, ahí, creo que tiene una... No, si lo estoy viendo, lo que pasa es que como sigue siendo como que arriesgado solo por 2.5 y lo estoy más seguro, pero dijiste una frase importante ahorita que es, sobre todo por la responsabilidad del accionista, que sabe que va a perder 25 en el primer año y... Mira, mucha gente en los exámenes me mete eso, pero es que la seguridad y la cosa. El parte es que somos neutrales al riesgo. Y yo se lo voy a poner así, neutrales al riesgo. ¿Ok? Si yo quisiera, el neutral al riesgo toma decisiones solamente en base al valor esperado. El averso al riesgo, no. A lo mejor tú dices, ahí estás pensando como averso al riesgo, como somos humanos. ¿Ok? En esa no somos humanos. Ok. ¿Ok? Si yo les pongo que es neutral al riesgo, la decisión la toma en, o sea, lo que es mejor para él, lo que es mejor para él es lo que le dé mayor valor esperado. ¿Ok? Entonces fíjense que en este caso, en el proceso 1, el acreedor no tiene rollo. En ambos escenarios el receso es 40. Cuando el otro lleva el proceso 2 adelante, bueno, el valor esperado que él tiene es 32,5. Es el promedio de él. Ahora le hago esta pregunta. ¿El acreedor sabe esto en un mundo de información perfecta? ¿O conoce los incentivos, en este caso, del accionista, de llevar adelante el proyecto más riesgoso? Ustedes cuando han pedido, lo que pasa es que ustedes no vieron ese. Cuando hago mi crédito, tú, por ejemplo, tú trabajas con deuda, ¿verdad? Sí. Tú trabajas con deuda. ¿Te prestan todo lo que pides? No. ¿Qué te piden? Te piden colateral. Y además te dicen, bueno, si tú pides 50 millones, te van a decir un 20. Claro. Y ponme tanto en una cuenta. ¿Por qué es eso? Garantía. Claro, pero además te dicen, ponle tu dinero para que te duele. Claro, claro. ¿Sabes? Claro. ¿Por qué? No necesariamente el banquero está tomando esta cuenta, está sacando esta cuenta, pero sabe que el incentivo existe. Sabe que se puede utilizar el dinero para otra cosa. ¿Okay? Que no necesariamente sea la que le va a reportar a él el capital suficiente para repagar su cuestión. Entonces, ¿qué hace? Después vamos a caer eso. Bueno, pone condiciones. Y en este caso, observen que es lo que dice es, y sacamos la misma cuenta de aquí. ¿Ok? Bueno, como mi valor esperado es 32,5, observen que la cuenta es exactamente la misma. 0.5 por 25 más 0.5 por X. Te voy a prestar 32,5, pero me tienes que pagar 40. Fíjense que lo que le está diciendo acá, no, yo no te voy a prestar, cabrón. Le está diciendo, no, yo no te voy a prestar 40. Como sé que existen esos incentivos y el valor esperado de mi deuda es 32,5, eso es lo que yo estoy dispuesto a prestar. Y para asumir ese riesgo me tienes que pagar 40 en el próximo periodo. ¿Lo ven? Sí. Exactamente la misma cuenta de aquí. Exactamente la misma cuenta, porque se lo voy a hacer. O sea, que el tercer cuadrito, porque ese no lo entendí en la lámina anterior, Ajá. era el flujo, pero desde la perspectiva Del acreedor. Del acreedor. Tal cual. Okay. Tal cual. Y eso es que sí, bueno, en el proceso 1, si sale el favorable, yo tengo mis 40. Ajá. Si se da el desfavorable, también tengo mis 40. Claro, porque fíjate que aquí, si sea el favorable, de los 50 me cobro mis 40. Y si sea el favorable, de mis 100 me cobro los 40. Ajá. Que es lo máximo que yo puedo aspirar ahí. Pero el proceso 2, ¿por qué tengo? Es un 25 negativo, que no veo bien. Claro. 25 positivo. No, ahí en el tercer cuadrito. Acá, no, le pasa que lo puse en rojo. Pero es 25. Es 25. Claro, porque este 25, estos 25 que están acá, Puedes pagar. recuerda que el proceso... Pues no, puede recibir en este caso dependiendo como lo veas. Claro, porque ¿qué sucede? Recuerda que la accionista tiene fondos residuales.
Los primeros 25 Es para deuda. son para deuda, pero cubren los 40. No, ese es el 10. Entonces, el valor esperado, dado el riesgo que asume es 32,5. ¿Qué va a hacer él? Bueno, ¿sabes qué? Yo te ajusto el valor esperado. 32,5. Ah, no te presto 40, sino 32,5. 32,5. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Bueno, papito, tú en vez de poner 30 de equity, vas a poner 37,5. Y eso es típico. En un contrato, ¿tú cómo te llamas? Valentín, ¿y estás en qué trabajo? En finanzas. ¿En finanzas? ¿En qué? En proyección. Proyecciones. ¿Lo trabajas crédito? ¿Trabajo crédito? ¿No? Pero no se te hace esto muy familiar, o sea, o muy lógico. Yo te presto, yo sé que hay riesgo, pero ¿sabes qué? Eso era típico. Mira, yo me acuerdo de los clientes, no una cosa del banco. ¿Cómo te digo? Yo soy director de crédito del Banco del Caribe. Y los clientes decían, no, es que yo pido 100 para que me den 50. Ellos saben que uno le va a tirar porque ellos juegan. Esto es teoría del juego. ¿Sí se acuerdan? Teoría del juego. Porque ese 32,5 ¿de dónde sale? De que el acreedor se puso los zapatos del tipo y dijo, este tipo tiene incentivos para llevar adelante el proyecto riesgoso. Y dijo, ok, dale, pero no te voy a prestar los 40, te voy a prestar 37,5. 32,5. 32,5. Y tú tienes que poner el resto, ¿cuánto es? 37,5 de eso. ¿Ok? Y además, tomando en consideración esa incertidumbre que yo puse allí, bueno, tienes que pagarme 40 si yo te presto él. Eso es típico cuando uno toma un contrato de crédito. Tienes que poner algo de equity. Típico. Es lo que el banco se llama la capacidad de pago. Tener crédito en base a la capacidad de pago. Te en base a la capacidad de pago, pero además te pido algo. O sea, mira, ¿qué fue una de las cosas? Ustedes han visto lo que desató el tema inmobiliario en Estados Unidos en el año 2008. Era que no, te prestaban, oigan esto, te prestaban el 100% del inmueble y a veces más. Te prestaban el 120% del inmueble porque sabían que el inmueble iba a subir de precio. ¿Me explico? Entonces, te violaste una norma típica del crédito. O sea, que pídele algo para que el tipo le duela. Porque ¿qué pasaba muchas veces? Y lo pueden ver en el Big Short. Bueno, que la gente básicamente dejaba las llaves y mira, chao, gracias por todo. Dejaba las llaves y iban. Otros no. Otros sí lo sufrieron, ¿no? Y lo sacaron de su casa. Pero pues no podían pagar las tasas de interés que vinieron después. Pero otros sencillamente toman las llaves. ¡Pum! No me interesa, no puse. Lo que hizo es mi dinero. Toma las llaves, chao, gracias por todo. Yo recuerdo que, por lo menos en la banca, cuando son empresas así grandes, le piden unos requisitos, o sea, aumentame el capital accionario tanto por ciento más. Tal cual. Es básicamente eso. Tal cual. Entonces, ahora le hago otra pregunta. Y con esto nos vamos a regreso. Otra pregunta. Entonces el tipo dice, ok, el valor esperado es 32,5. ¿Cuánto prestaría? Vamos a suponer que somos los banqueros. Y decimos, mira, somos yo, de verdad, yo estaba pensando en valores esperados, tenía que ser yo. ¿Cuánto prestaría para yo ser, tú sabes, insensible a el escenario que tome el señor? 25. 25, ¿por qué? Porque es Más desfavorable. la máxima responsabilidad que tú vas a tener como Tal cual, tal cual. 25, mira, haz lo que tú quieras, hermano. Pero 25 tú me lo puedes pagar. Por supuesto, las decisiones de financiamiento son mucho más profundas que eso. Pero en última instancia, lo que dice es eso. Punto. Está bien, te presto la mitad. Te presto mil. ¿Okay? Entonces, esto que está acá, aunque probablemente uno no se comporta así con la banca, es como si, como decía el conde, un chaval, Emilio Lovera, no es, pero se parece igualito. Así tal cual, y en Saúl. O es como si pensáramos así cuando estamos dando un crédito. ¿Okay? Bueno, esta parte me la hago rápido y vamos a seguir. ¿No tienes un ticket quieres? Sí. Pues yo me cae. Vamos. Vamos, venga aquí. Mecanismo, como siempre, como le decía, los acreedores también juegan. No, no quiero tipos, ay, no, me mete, tú sabes, la liebre y perdí plata. No, no, yo también juego. Y hay una cantidad de mecanismos de mitigación de estos riesgos, ¿no? Que aquí les estoy enumerando. Y por ejemplo, uno que es muy famoso, que se ve claramente acá. Bueno, pues son los famosos covers. ¿Okay? Son los famosos covers. ¿Algunos saben lo que es un cover? Una condición de crédito. ¿Alguien lo sabe?
Los covenants. ¿Eso eran los covenants? ¿Por acá? No. Ok. Covenant es, por ejemplo, que tú le digas a la compañía, yo te presto. ¿No? O sea, usualmente el crédito. Perdón. Son las cláusulas. Iba a sumar que ayer en análisis contable nos mostraron los estados financieros de Santa Teresa y aparecen todas las restricciones de los préstamos. Unos tienen contra un terreno, otros tienen contra... Son garantías. Ah, Luego son las garantías y luego son los covenants. ok, O sea, los covenants ¿qué son? O sea, los covenants lo que te dicen es, mira, por ejemplo, mientras tengas crédito con nosotros, no puedes tomar más crédito. Mientras tengas crédito con nosotros, no puedes vender acciones. Mientras tengas crédito con nosotros, no puedes vender maquinaria. ¿Ah? Cláusula especial, exacto. Entonces, aquí ustedes las pueden leer. Fíjate, por ejemplo, tienen que mantener una relación de endeudamiento de tanto, deuda sobre vida de tanto, debida sobre tasas de interés de tanto, sobre intereses pagados de tanto, cobertura de ingresos financieros. Porque entonces, son sencillamente condiciones que se deben mantener a lo largo de la vida del crédito, que si se violan, el crédito se decreta, o sea, se declara el plazo vencido y tienes que pagar. Entonces, entonces, eso se hace seguimiento, qué sé yo, y lo que está buscando es, por supuesto, que la empresa mantenga la salud financiera suficiente para tú garantizarte, de alguna manera, porque el crédito que has subido en un momento no se incrementaba. ¿Okay? Entonces, eso es lo que es un pobre. De esto lo leyó la clase pasada. Esto es lo que es un project finance. ¿Se acuerdan? Que se lo comentaba. Que uno agarraba una empresa, probablemente estaba muy endeudada porque era un proyecto muy bueno, y ¿qué hace? Bueno, tú sacas el proyecto de ahí. ¿Okay? Y llevas el proyecto a un vehículo que se llama un vehículo de protección especial, un SPV. De hecho, hay uno de ustedes. Análisis contable lo estábamos viendo las últimas dos clases. Ok, entonces tú sacas tu SPV, pero fíjate que el SPV, última instancia, tiene inversionistas y tiene acreedores. Los inversionistas ponen equity y los acreedores ponen la deuda. Eso se llama project finance, financiamiento de proyecto. O sea, tú tienes finanza corporativa es una cosa, y project finance es como un apéndice. Ok, finanza corporativa es el financiamiento de la corporación. Project finance es el financiamiento del proyecto. Pero fíjate cómo el proyecto está todo contractualmente, ¿cómo se dice? Elaborado. Entonces, por ejemplo, el proyecto requiere alguien que construya. ¿Okay? Entonces, aquí tú tienes el contrato y tiene una construcción, ¿ok? Un contrato de construcción que va a estar lleno de cláusulas. Fianzas de cumplimiento, fianzas de anticipo, una cantidad de cosas que mitigan eso. Porque lo cierto es que el acreedor no tiene por qué correr por esos riesgos. El acreedor corre por riesgo de flujo de caja, necesariamente por la construcción. Entonces, la construcción se para. Bueno, entonces alguien que te da una fianza debe cubrir el dinero que yo pueda. Creo que hace una transferencia de riesgo. La fianza que la da. Por favor, una compra de seguro, lo mismo, un banco, etc. Okay. Entonces, pero fíjense que tiene el contrato, pero que es el que construye, pero esa cuestión que está construyendo necesita insumos. Entonces tiene alguien o varios que tienen contratos para suministrar los insumos. ¿Ok? Pero bueno, eso tiene que operarlo alguien, ¿no? O sea, cuando tienes la máquina, las cuestiones, le metiste los insumos, ahí tiene que trabajar. Entonces ese es el operador. Entonces, el operador también tiene un contrato. Pero también hay cuestiones macro que tienes que considerar, ¿no? Que son en este caso los contratos y las licencias que te da el gobierno. ¿Ok? Entonces fíjate cómo están todos estos actores aquí interrelacionados en un proyecto que en última instancia va a tener un pequeño interés, pero que se está llevando adelante, mitigando todos los riesgos asociados a él, y que lo estás haciendo así porque si te endeudas por la compañía madre, el financiamiento sería mucho más caro. ¿Ok? No necesariamente el riesgo del proyecto tiene que ser el mismo que el riesgo de la compañía de la que nace. ¿Ok? Entonces, esto es el famoso. Bueno, y una cosa importantísima que está acá, yo les decía, creo que se llama el off-take agreement, que es que ya tú tienes el comprador. Yo creo que les he echado el cuento. Una compañía, un project finance que parecía en un momento que era Profalca, que era propietario de Falcón, pegado allá el Falito, ¿verdad? Que está allá en Falcón. No, el Cardón. Bueno, el Cardón para Guaná. Exacto, bueno, está pegada ahí a Paraguaná. Está pegada allí, de ese tubo, del tubo que tenía pegado, salía el propileno, ellos agarraban, hacían lo que hacían y lo mandaban. El off-taker era Propilco. ¿Okay? Lo compraba una empresa colombiana, que compraba todo, y eso era por contrato. Y ese contrato estaba firmado desde antes. ¿Okay? De hecho, nosotros estamos participando en el financiamiento, la asesoría, ¿no? Del financiamiento para una empresa camaronera, y ya estábamos buscando de alguna manera que nos proporcione dos tipos, lo que se llaman LOE, Letter of Intent, de insumos
y de posibles compradores. Eso cuando uno lo lleva a una multilateral, que los tipos quieren ir, pero se lo voy a presentar acá, no sé, no van a negar, no, nada se pierde con toda la fuera. Oye, pero ya tú tienes, primero es un proyecto con impacto social, o sea, tú preguntas de un 10 entonces va a participar la gente del pueblo, esa gente, no sé cuánto de empleo, bueno, todo lo bello de los 10. Pero bueno, eso es proyecto. Aun cuando el proveedor, el promotor, perdón, es privado. Entonces esto es Project Finance. Entonces, esto de esta carrera se llama finanzas estructurada. Hay una materia de finanzas. Al final, electivo. Que no es porque la de mi socio, o sea, el otro socio, que es como, además como mi mentor, que es Enrique Gersi, pero pues es una materia que no deberían dejar pasar si la abren. Lo más seguro es que la abra, pues se lo pedí. No me la sirve. Profe, nos avisa si la abre. No, la tengo ahorita. Bueno, ya tengo. Entonces, esto es un pantallazo rápido. Entonces, fíjense acá, otro mecanismo de mitigación que ustedes pueden leer. Fíjense que aquí hay uno que dice recurso de la deuda a corto plazo en lugar de la deuda a largo plazo. Que eso puede ser interesante en algunos casos, cuando tú tienes muchas garantías, los menores se recursos más rápido, los recursos menores, pero hay que tener cuidado con lo siguiente. ¿Qué es esto que está acá? Y yo no sé si ustedes lo han visto así. ¿Pero saben lo que es capital de trabajo? ¿Verdad? Sí. Entonces, piensen en eso. Fíjate que lo que yo he puesto ahí es esto. Sí. Sumamos que esto de aquí es lo mismo de acá. Esto de acá, el área. Son los activos. Y esto es pasivo más patrimonio. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que los activos circulantes son estos de aquí. Estos son los activos fijos. Para que me cuadre el pasivo circulante. Pasivo a largo plazo y patrimonio. ¿Ok? Capital de trabajo que es igual. Pasivo corriente menos Activo. pasivo corriente. Ok. Circulante menos pasivo circulante. Pero hay una fórmula esta de análisis financiero, no sé si es solvencia o algo así, vamos a llamarlo solvencia metal, que es activo circulante entre pasivo circulante, ¿verdad? ¿La conocen? Sí. Ahora, yo llevo conclusiones distintas cuando esto es mayor que 1, cuando esto es mayor que 0. O sea, tiene el mismo poder explicativo. O sea, no es lo mismo. Esto es mayor que 1 porque aquello es mayor que 0. ¿O no? Sí. Ok. Pero fíjense esto de acá. Esto que está aquí. Fíjense que esto es activo circulante. ¿No? O sea, proyectando acá. Y este paseo circulante quiere decir que esta área de aquí es el capital de trabajo, tal como lo hemos definido, ¿verdad? Ok. Hay otra forma de llegarle sumando y restando cuadritos a ese cuadro que está allí de capital de trabajo. Ah, Que no sé, lo pensé matemáticamente. pero piénsalo, dime. Ajá. Sí, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que te digo cada gran cosa. Piensa que si yo hago. Subes el patrimonio, Ajá, Patrimonio menos. subes el patrimonio ajá, menos el pasivo de largo plazo. más. Ajá, más ese cuadrito, menos el pasivo circulante. Menos el activo. El activo fijo. Esto es exactamente lo mismo que esto. No sé si lo ven. ¿Ok? Porque esto que está acá es patrimonio, esto que está aquí es pasivo a largo plazo y esto que está acá es el activo fijo. ¿Ok? Exactamente la misma área. Ahora, el poder explicativo de esta es mucho mayor que lo de arriba. Porque si esto es mayor que 0, ¿ok? Si esto es mayor que 0, aquí lo que yo estoy diciendo es el activo circulante es mayor que el pasivo circulante. Ok, verísimo. Es lo mismo que esto. Exactamente lo mismo. Si esta relación da mayor que 1, es porque tú eres capaz de cubrir en el momento de liquidación tu pasivo circulante con los activos circulantes que has liquidado, ¿o no? Ok, hasta ahí. Pero las dos dicen exactamente lo mismo.
Esto lo que te está diciendo es que tú estás financiando la compañía correctamente. Porque los activos fijos, el retorno económico que se recibe de ellos, ¿en el corto plazo o en el largo plazo? Largo plazo. En el largo plazo. Y eso lo vemos porque tú un activo fijo cuando lo compras no lo metes de una vez como un costo. ¿Qué haces con el costo del activo fijo? Lo deprecias. Lo deprecias. ¿Y la depreciación qué es? Es el reconocimiento de que ese activo te va a rendir, ¿ok? Te va a dar retorno económico por varios periodos, ¿o no? Por ahí van los tiros, ¿verdad? Ah, que lo compraste todo ahorita, sí. Sin duda. Ahora, eso va en capas. ¿Ok? Chévere. Entonces, lo que me está diciendo es que cuando es mayor que cero, yo estoy cubriendo con recursos de largo plazo el patrimonio, lo que se llama capital permanente. Eso no sale. Y el pasivo a largo plazo, un pasivo, no lo dicen, que se va a cubrir en más de un periodo. El activo fijo es un activo que te va a rendir beneficio económico en más de un plazo. ¿Ok? Va a tardar, lo que quiere decir esto, a diferencia del activo circulante, el activo circulante, cuando recupero la inversión que hice. El activo circulante. El inventario. Lo vendí, lo cobré, lo vendí, lo cobré y es caro. Ahora, el activo fijo tiene ese mismo ciclo. El activo fijo forma parte de lo que es la razón social. No sé, razón social, siempre me equivoco, la razón social es el nombre de lo que la expresas. La razón social es lo que la expresas, ¿verdad? Ok. Pero el objeto social. Ah, El objeto. el objeto. Ajá, pues yo me equivoco. Entonces, el objeto social. Ok. El activo fijo forma parte del objeto social de la compañía. ¿La compañía vende activo fijo? No. Si fuera una empresa de activo fijo, lo tuviera que inventar. ¿Ok? Esos son activos en los que soporta su actividad. ¿Ok? Entonces, cuando esto es mayor que cero, lo que le está diciendo es, yo estoy financiando adecuadamente esos activos fijos, ¿ok?, que he adquirido. Porque si esto es menor que cero, y aquí hago el primer y, ¿ok?, y el apalancamiento de corto plazo financiero, ¿qué va a suceder? Yo estoy financiando a corto plazo, ¿ok? Estoy financiando a corto plazo activos que me dan beneficio económico de largo plazo, y eso es un peligro. Y les pongo un caso que probablemente ustedes lo compraron ahí, pero yo sí. Tú compraron. Ustedes sí, ¿no? Nosotros compramos. Nosotros compramos nuestro joven grafito. Si digo tu nombre, mejor pensé. Era más barato. Pero graffiti en su momento, ¿te acuerdas de graffiti? Claro, Pepe Ganga, claro. ¿no? Pepe Ganga también, pero Pepe Ganga yo lo tenía al lado de Margarita. ¿Qué pasó con graffiti? Graffiti era un monstruo. Claro. Era un monstruo. Cientos de tiendas a nivel nacional. Y empezaron a meterse con unas cosas que se llamaban graffiti hogar. Que son ese edificio grandote que es la Trinidad, por ejemplo. Ellos hicieron un edificio. ¿Cómo empezaron a financiar ellos eso? Con deuda de corto plazo. ¿Confiado en qué? En el flujo de caja que le venía de las tiendas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran peligro? Que te estás construyendo el edificio. Y ya, ¿cuáles eran las condiciones de financiamiento? Pues yo las vi en Margarita. La condición de financiamiento era amortizaciones trimestrales de 25% de capital e interés vencido. Pura. Es una locura, porque a los 90 días tienes que pagar algo cuando los tipos apenas están echando tierra. Y a los 180 días lo mismo. Y a los 270 a lo mejor están empezando a levantar la cuestión. Y en el año la cuestión todavía no está generando caja y ya lo estás pagando. Y tenías en garantía el terreno. ¿Ok? ¿Qué pasó? Nuevamente, la tormenta perfecta. ¿Ok? La tormenta perfecta. Los tipos tuvieron un problemita en aduana. Porque el tema de dumping y tal, qué sé yo, les reventaron el negocio que traen en aduana, donde pagan poco, que la tienda, ¿se acuerdan que era barato? Claro. Era barato. Entonces, bueno, los reventaron ahí, eso les afectó el flujo de caja y hoy es una sombra de lo que el documento fue. Pero es precisamente por eso. Pero fíjense que en ese caso el capital de trabajo era negativo, por eso le decía, si ese capital de trabajo negativo es motivado
¿ok? Es motivado por una deuda financiera muy alta de corto plazo, es un problema. Pero siempre el capital de trabajo negativo es malo. ¿Cuándo es malo? No, no sé. Ah, no sabe. Entendí, no siempre. Es que no es tan agudo. Cuando pagan es un dato a largo plazo. Estás con tus proveedores. Tal cual. ¿Cómo? Tal cual. No de finanzas con proveedores. Las grandes cadenas. Momento, Farmatodo. Son empresas que tienen capital de trabajo negativo. Y es buenísimo. ¿Dónde se va a ver reflejado ese capital de trabajo negativo en el estado financiero? Vende por pagar proveedores. En el estado de flujo efectivo. Ah. En el estado de flujo efectivo tú vas a ver, yo siempre les he dicho, el primer estado que se ve cuando está analizando un balance es el estado de flujo efectivo. ¿Ok? Y lo primero que uno debe ver es el flujo de caja en operaciones. Ahí tú ves todas las variaciones. ¿Ok? Entonces, todas las variaciones. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, una compañía de esta que se está financiando con proveedores, póngase bien. O sea, viene Farmatodo y te dice, mira, yo te voy a pagar en 180 días. Si no me vendes tú, me lo vende otro. ¿Ok? Pero Farmatodo está como está pagando 180 días y está rotando el inventario en 15 días y está cobrando ¿cómo? Inmediatamente de contado. Contado. Entonces, mire tú, cobro en 15 días y todavía tienes 165 días más para pagar. El flujo es positivo. Es positivo, eso es lo que se llama un flow. Tenemos un flow gigante de ciento y pico de días que es un financiamiento que tiene que costar. Cero. Cero. De hecho, uno de los éxitos de Warren Buffett como inversionista es el tremendo floating que le saca a las compañías de seguro. Geico es su compañía de seguro. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, una compañía de seguro no se te han dado cuenta, pero es como un banco. ¿Ok? A diferencia de un banco, el banco, a ver, los contadores, ¿hay contadores? Sí, No, yo sé que hay contadores en los bancos, pero sí. Por este sector. Quiere decir que un banco, cuando tú metes un depósito, eso no cuenta como ingreso. ¿Ok? Un depósito, un pasivo. En una compañía de seguro, cuando entra una prima, entra como ingreso. ¿O no? Y es un ingreso. No. Claro, eso se devuelve. Realmente eso se devuelve. ¿Ok? La cuestión está, ¿cuál es el secreto? No sé si está de acuerdo conmigo. Si me quieres complementar, no complemento. En tu cubres una prima que sea mayor que el valor esperado de esa, no, ¿cómo se llama? De los siniestros que tú estás cubriendo. ¿Ok? Yo creo que está el gran trabajo, ¿no? De la actual, es dificilísimo. Yo creo que la persona más inteligente aquí en este salón debe ser él. Eso es la cosa más horrible que hay. Es la cosa más horrible que hay. Entonces, ¿qué sucede? Ellos captan plata, ¿okay? Eso va a unas inversiones. Esa inversión se liquida cuando tienes que pagar tus primas y pagar tus cosas. Pero si tú eres, y eso salió, me acuerdo, una carta de Warren Buffett de los inversionistas, lo suficientemente ágil como para, con tus primas, cubrir los gastos operativos y que te quede un remanente, ese remanente es un floating que tiene un costo financiero de 0. Y ese es el apalancamiento de Warren Buffett. El apalancamiento de Warren Buffett es 1.3 a 1. Él apalanca sus inversiones con un costo básicamente 0. Y bueno, eso es el famoso efecto apalancamiento que ustedes vieron, ¿no? La medida que usted más apalancamiento, incrementa el ROE. Y nos hemos metido en la parte de la estructura de capital, qué sé yo, como el apalancamiento. Pero ayer vimos un ejercicio de análisis contable de esa y es el mejor caso de apalancamiento entre Sears y Walmart en su momento, porque los ROEs eran igualitos, pero uno estaba más expuesto al riesgo que el otro. Claro, el apalancamiento era otro tipo de deuda porque no era costo cero, era diferente. Claro. Pero el decir era deuda a largo plazo, lo que ellos estaban. Claro, Apalancado. aparte de una cuenta por cobrar, pero bueno, igual no, era un apalancamiento. Ah, ya va, escúchate. Jorge. Que si es No, el famoso. tranquilo. Ajá. No, No, porque Warren Buffett siempre habla del moat no. de cada compañía. No, que No. El moat que él habla es que compra o sea, él tiene su valoración, tú sabes, fundamental, que está comprando una compañía lo suficientemente barata, por su mujer, que es muy sencillo y nadie lo conoce, que todavía le dé un espacio para, o sea, que no pierda mucho más valor. El margen de seguridad. El margen de seguridad. Famoso margen de seguridad. El margen de seguridad, pero no tiene que ver con el apalancamiento. Pero si tú a eso le metes apalancamiento y le metes costo 0,
El viejito mete 22% al año. ¿Ok? O sea, y todavía a los 23, 94 años tiene 300 mil millones de dólares en caja. Ahorita, que no sabemos qué va a comprar. No sabemos qué va a comprar. Vamos a ver cómo. Plata que compra. Sí, entonces, fíjense, vamos a ver, pues tenemos tiempo todavía, media hora. Hasta las 8, ¿no? ¿Será? ¿Será? No, pero fíjense, esta parte es interesante. Pero pasé no la quiero matear. ¿Qué tal si la dejamos para la clase que viene? Vamos a ver para la clase que viene. Y vamos a hablar más indicado. Claro, no crees que ya vamos a comer. Ay, profe, la próxima yo le traigo. Y le va a traer, ¿sabes qué? Son mejores las genetelas. Todavía. No, vale. Pero a mí no me gusta el arequipe. ¿Ah? No me gusta el arequipe. No, vale. No, buenísimo. No, vamos a hablar de esto. Es que de verdad quiero dedicar un tiempito a esto, porque es bien interesante. ¿No? De hecho, no se los puse en la presentación. ¿Okay? No se los puse en la presentación. Los ejemplos que vamos a ver ahorita, pues quiero hacer el experimento. Pues. Entonces, bueno. Entonces, fíjense, bueno, no sé, ¿quién me quiere resumir un poquito aquí de lo que vimos hoy? A ver, Domingo. Román. Bueno, básicamente estábamos viendo el hecho de que no siempre, cuando hay apalancamiento, no siempre se van a tomar los proyectos de inversión que tienen un VPN positivo mayor que otro. Aunque a veces hay que tomar en cuenta otro tipo de factores, como por ejemplo los intereses de los accionistas o los acreedores. Porque los acreedores no siempre van a darte el dinero que tú estás pidiendo porque saben que tú tienes incentivos a no siempre escoger el proyecto de inversión que un VPN mayor porque hay diferentes riesgos, ¿no? Sí. Fíjate dónde viene eso. Déjame eso una vez. Fíjense, esto está en... vamos a suponer por un momento una empresa que se endeudó en 500. ¿Ok? 500. Es un monto cualquiera. Y que tiene escenario de flujo de caja, en el primer escenario 1 va a ser 200, el flujo de caja 2 es de 400, el flujo de caja 3 es de 600 y el flujo de caja 4 es de 800. ¿Okay? Por poner el número cualquiera. Esto que está acá son los flujos de caja de la empresa. Esto que está acá es el flujo de caja al accionista. ¿Okay? Entonces, si el flujo de caja es de 200 y la deuda es de 500, ¿cuánto flujo de caja al accionista? ¿Cuánto qué? Si el flujo de caja de la empresa es 200, ¿okay? Y el flujo de caja de la deuda es 500, ¿cuánto va al accionista? Cero. Okay. 400, ¿cuánto va al accionista? Cero. 600, ¿cuánto va al accionista? 100. 100. 800, ¿cuánto va al accionista? 300. Y bueno, 500 sabemos que es 0. 600. Después 500. Dice que es una vaina. Dice que si yo uno los puntos, doy una pizza. Obtengo esto que está acá. Bueno, Sí. ¿eso es qué? La ganancia. Ok, perfecto, son las ganancias. ¿Pero qué se les parece? Un call, ¿no? Un call. Ah, ok. Fue una pregunta. Es un call. Una pregunta, pero, o sea, bueno, sí, se parece un call, pero debería ir por debajo, ¿no? La línea. O sea, lo trasladas Call, hacia arriba claro. por la No le- A ver, es la función de call, lo que pasa es que por debajo viene la prima. Exacto. Pero asumamos por un momento que eso es un call. Fíjate que lo que nosotros acabamos de decir acá, digamos, es una de las implicaciones más importantes de la finanza corporativa, que es producto precisamente de qué? De entender la compañía o los accionistas como unos agentes que tienen responsabilidad limitada
sobre los flujos de caja, sobre las pérdidas de la compañía. O sea, se limita a lo que invirtieron. Decir que el patrimonio de una compañía se comporta como un call tiene implicaciones muy profundas. Muy profundas. ¿Por qué? Un call vale más cuando el activo subyacente es más volátil o menos volátil. Más volátil. Si nosotros estamos modelando el patrimonio de la compañía como un call y decimos que la volatilidad hace que ese call valga más, los accionistas tendrán incentivos para tomar los proyectos más riesgosos o menos riesgosos. Y eso es lo que vimos ahorita. Sí. Por eso, y ese fue, digamos, la extensión que hizo Black & Scholes a los papers, diciendo, es fácil ver que cuando la empresa tiene deuda y la responsabilidad de los accionistas es limitada, el patrimonio de esos accionistas se puede modelar como un call, con todo lo que eso implica. Y la implicación es que además atenta contra la intuición que traían, ¿ok? De que a mayor riesgo, menos tenían que valer los proyectos, porque estamos recogiendo, donde la tasa de descuento, en este caso, tienen más valor. Impresionante para mí. Aplausos. Por ahí los aplausos. Pero de verdad, cuando tú logras modelar, cuando tú llegas a eso, y tú agarras, por ejemplo, el libro de Ross Westerfield y Jaffe, que te habla de esta cuestión, te dice, tú puedes escribir un libro de finanzas corporativas utilizando solamente la teoría de los derivados. ¿Okay? Porque estamos modelando el patrimonio como un call. Pero no lo va a hacer ahorita. La deuda, tú la modelas como una colección de deudas sin riesgo y puntos. No va a entrar ahorita ahí. Deudas sin riesgo y puntos. Deudas sin riesgo y puntos. Sí, pero no. O sea, es curioso. Entonces, pero es que se puede hacer, porque sencillamente lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que no estamos familiarizados con los dibujos. Pero ¿qué sucede? Si tú agarras esto, ¿ok? Y tú dices, bueno, 200, 400, 600 y 800. ¿Ok? Esto es el flujo de caja a la deuda. Y esto que está acá, el flujo de caja a la empresa. Cuando el flujo de caja de la empresa es 200, ¿cuánto va a la empresa? A la deuda. Cuando el flujo de caja de la empresa... ¿Cuándo es la deuda? La deuda es 500. Sí, no, mismo 500, cero. 200 completo. 200. Creo. Porque es acreedor. Aquí es diferente. Sí, el flujo de caja de la deuda. Aquí no es accionista, sino es acreedor. Ajá. Ok. Ahora estoy modelando el acreedor. Claro, ya. Si es de 400, Los 400. 400. Vamos a poner aquí 500 para facilitar la cuestión. Si es de 500, 500. Bueno, ese es un valor mensual, porque no es la totalidad de la deuda. No importa. Ya me cae. Si es de 600, ¿cuánto es el flujo de caja de la deuda? 500. ¿Y si es de 800? 500. Entonces, cuando tú unes estos puntos, tú tienes algo así. Asuman que lo hice bien. Pero esto que está acá no es más que esto desplazado. Y esto que está acá, esto no es el espejo de esto. Y esto es la posición larga en un punto. Quiere decir que la deuda tú la puedes pensar como si los acreedores de la compañía le vendieron un put a los accionistas. ¿Que ejecutarán cuándo? Bueno, si los accionistas tienen esto en 500, ¿cuándo lo van a ejecutar? Cuando la compañía valga menos que 500. Otro que está en 300. En este caso el put vale 200. Estos 200 es la pérdida de quién? El acreedor. Del acreedor. ¿Ok? Está acá. Que no puede pasar de cero. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto que está acá, el put, supuesto, esto es trasladado por la deuda. ¿Ok? Pero es exactamente lo mismo. Cuando uno ve la estructura de capital como una colección de opciones, y aquí me adelanté esta valoración, como una colección de opciones, fíjate que el call, el patrimonio, lo podemos valorar. Podemos valorar una compañía considerando
un call. ¿Ok? Y podemos valorar su debe considerándolo un put y utilizando las variables relevantes del modelo de Black-Scholes. ¿Ok? Y lo interesante es, y eso lo vamos a ver en valoración, que tú puedes sacar de ahí una cosa que se llama probabilidad de default. Probabilidad. De default. De default. Te da la probabilidad de default. Porque fíjate que te da además una pérdida. ¿Ok? Te da una pérdida esperada. En este caso es de 200. Si la deuda, si el valor de la compañía cae a 300. Si el valor de la compañía cae a 300 y los accionistas pueden vender la compañía a 500, pero va a ganar 200 y se va. Es como si lo tuvieran. No estoy esperando que lo entiendan ahorita. ¿Ok? Pero el del call, sí. Porque el del call tiene implicaciones profundas que, como ustedes ven, explican lo que veníamos viendo. No estamos diciendo que los accionistas, viendo los flujos de caja, tienen incentivo para llevar adelante el proyecto más riesgoso. Bueno, ahí está. ¿Ok? Y hay otro escenario de las opciones que no necesariamente tiene que tener volatilidad, es al revés. Sin la volatilidad gana, que es cuando llevar en la contraria. Vendes un call o compras un put. Bueno, si él se mantiene, Todas las opciones, fíjate acá. no, pero escuchen, si él se mantiene, No, si él testea, él sube su valor, ¿no? Si es que- la opción, si él testea, él se mantiene, si no es volátil, Todas las él opciones. sube su valor. El Cuando- principal determinante, fíjate, el principal no, fíjate, yo creo que tú estás Pero sí sabe más pensando, o menos lo que le estoy diciendo. si yo compro un put, tengo esto. Exacto. Si yo compro un call, tengo esto. ¿No? Esto es lo que se llama, esta estrategia se llama Strada. Ahora, si yo gano aquí y si yo gano aquí, cuando estoy largo, estoy apostando a más volatilidad o a menos volatilidad. Más volatilidad. A más volatilidad, porque yo lo que quiero es ganar En los extremos. en los extremos. Dos condiciones. La versión corta de esta, que es la que yo creo que tú me estás diciendo, que es el que vende, es esto. Este es el que vende. Que él lo que está apostando es que esto no se salga de acá. Pero es que te está asumiendo, es que te vendió esto. Es que te vendió esto. Pero la volatilidad lo afecta, y lo afecta muchísimo. Porque de hecho, tú lo que estás vendiendo es volatilidad. Lo que estás vendiendo aquí es volatilidad. Porque si alguien te la está comprando, es porque tú se la estás vendiendo. Porque este aquí que está comprando, volatilidad, entonces tú se la estás vendiendo entonces. Ah, que tu apuesta es que esto se quede por aquí. Por supuesto, te quedas con la prima. Por aquí tú lo que estás cobrando son las primas. ¿Ok? Pero está bien. Buenísimo lo que me dijiste. Te lo agradezco. Me permitió llegar hasta la cumplir con el horario. ¿Alguien pregunta? Bueno, El parador. ¿Ah? No, mentira. ¿Cómo estudiamos, profe? ¿Cómo estudiamos? Agarra el libro. ¿Cuál es eso de ubicar ahí? ¿Cómo se llama el segundo libro donde sacaste la información de hoy que... A ver, yo le voy a poner. Héctor va a poner preguntas de práctica. ¿Okay? Yo voy a poner alguna pregunta de acá. Lo que tienen que hacer es replicar y entender. Si no entienden, me llaman. O sea, me escriben. Claro, que pasó, esta parte lo entiendo muy bien. Pueden preguntar acá. no, a mí no me pregunten. No me pregunten. Ustedes me llaman. Es más, en el mismo examen, no se comuniquen entre ustedes. Eso no es lo único que les voy a pedir. Vayamos tocados. Prefiero que me pregunten a mí. Vayamos tocados. ¿Ah? ¿No vayas tocados? ¿Cómo? No se puede ir a tocados. Tocado, buenísimo. No. Pero me dicen separado. Prepárate a estar algo. ¿Ah? Sí. No me he comido nada que me guste tocado. Yo tampoco. Yo pensaba que era la otra. No, yo tampoco. Pero es que ellos le están metiendo comida a eso y no deberías. O sea, porque si es una cuestión de café, yo voy a un sitio a tomar café que supuestamente es malísimo, y es para grande y eso es un pecado. ¿Cuál era? Porque también viene la tercera transversal. Que tiene unas tienditas afuera, adentro. Creo que es ese. Que estaba al lado de un restaurante que se llama Presidente. Sí, quiero café. Presidente es el de toda la vida.
Ahí. Entonces, bueno, no, pero el café, no sé dónde, ni con leche, ¿no? No, una cosa que sabe mal, no estoy acostumbrado a eso. Pero el tipo sí decía, tú no puedes agarrar y en una tienda de café, aparte de que sea una cosa de café, un kilo de café saca 54 pesos. 54. Entonces, cuando le empiezan a meter esas tortas, esas cremas, esa ropa, bueno, vamos a comer todo, vamos a tomar café. ¿Sabes? Hay gente que ay, no, yo no tomo café, por ejemplo. Me he sacado y no me, te lo juro que no me he comido una cosa que me gusta. Nada. Cosa buena. Nada. Pero, He tenido suerte. y le va bien, van a tener 4, no un team. Sí, yo lo que es demasiado high. Como porque sabemos ahí ya. Está sobrevalorado. 100%. Y hay uno que viene por ahí. ¿Cómo se llama este café? Café Amanecer. Esto se llama, ¿cómo que Amanecer? Amanecer es de Barina, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que tiene. La Caribe. Acaribe. Tiene un supercentro, Acaribe. Está en portugués. Bueno, en Acaribe tienen un sitio gigantesco, hasta con discoteca. No, de verdad. Se tienen Acaribe, tienen 2 embellecimientos y vienen para acá. Pero es un café con Es discoteca. un café, o sea, una cuestión con todo. O sea, yo me imagino que es el modo de los llanos. Como Friday, Como el modo de los llanos. Pero buenísimo. Pero ¿sabes qué? Yo estaba leyendo algo muy interesante con las opciones. Que estaba leyendo una cosa súper interesante con las opciones. Es que cuando a ti te interesa tener una acción en tu portafolio, tú puedes vender puntos. Si el precio sube demasiado, tú te puedes quedar como con esa acción a un precio menor. Y si baja demasiado, te ganas la prima. O sea, como que es un revés. Disculpa, es al revés. Que me pareció full interesante, que es como una manera de como comprar más barato la acción que tú quieres en tu portafolio. Mira, yo lo que hacía muchas veces era que vendía el curso de la acción Ajá. al precio de sociedad. Exactamente. Yo vendí el punto, Como que ganas la prima o ganas la opción más barata de lo que tú quieres. Lo interesante es que si no compraste, pues la acción no bajó donde tú pensabas, hiciste con la prima, De acuerdo. y si te la ejecutan, Te quedas con la acción al precio que tú querías. Eso me pareció súper interesante. Pero bueno, Este tema se ve más a fondo en donde el tema de derivados, ¿sabes? En dos primeros. Pues el primer nivel es finanzas corporativas y en inversión. Y el de arriba, que es derivado, que es una materia completa. Y ves toda la matemática detrás de esto, no en profundidad, pero sí es bastante. No, porque lo dice. De una cosa llamada árbol lineal, ves la cuestión de la cachol. Y yo luego en valoración doy 2 o 3 clases utilizando derivados para valorar. utilizando derivados para valorar. Claro, porque no te estoy diciendo que el patrimonio no acompaña una valoración. ¿Ese paper lo tiene usted? ¿No lo puede pasar? ¿De la cachol? Sí. Yo se lo mando. Y es lo que tienes que leer, es la parte de corporate liability. Dice corporate liability, te dice Por eso, si alguno no se ha metido en el grupo de finanzas, por favor háganlo. Yo agregué el que tengo guardado. No, pero yo pasé el grupo. Pero todos se han metido. No están todos todavía. Entonces, esta clase la Envíen el link online. Envíen el link, por favor. Ese es el detalle. Hay que ver si me está preguntando online. Cecilia Valderrama. Ese tal, no le hemos ingresado al grupo. Entonces, hay gente que está de otras maestrías haciendo con nosotros. Le dejamos mandar el correo. ¿Estás ahí en el grupo? Hay 37 personas. Para solo para el ¿Y te la envié? Hay 600 y los títulos no me quieren poner ningún precio. No, porque
¿Cuál es el Bueno, precio? poco, pero no, sí tiene un precio. ¿De qué más quieren hablar? Aquí sí tenemos un bebé. Exacto. Para un mercado y No, era Conocimiento general, eso es. bueno, los sábados, o sea, la semana que viene es la 4, el sábado el 15. Que a lo mejor se los mando el viernes. mira, pero De memoria para atrás y para adelante. Así como ese cuadrito. Y te lo monté. Claro, porque es que eso es una facilidad de atar una vaina con otra. Como parte del proyecto, podría ser un modelo. Todavía no nos parece que se en la vida Virales.